La historia comenzó cuando alguien se mudó a un nuevo apartamento. El trabajador de la mudanza entró cajas una tras otra hasta que finalmente colocó la última, exclamando con alivio y felicidad que era la última caja y su trabajo estaba hecho. La persona que se había mudado, Ann, sonrió con satisfacción, agradeciendo al transportista por su esfuerzo y amabilidad. El transportista respondió que no había ningún problema y agregó que si Ann alguna vez necesitaba ayuda para mudarse de nuevo, solo tenía que llamarlo. Afuera, las nubes oscuras comenzaban a acumularse y el transportista, notando esto, comentó que mudarse en un día lluvioso era una señal auspiciosa que traía buena suerte. Después de que se fue, Ann se paró en medio de su nuevo apartamento, la felicidad crecía dentro de él al darse cuenta de que finalmente era independiente. Rodó por el suelo emocionado, riendo para sí mismo mientras comenzaba a hablar sobre su nueva vida. Su apartamento era un espacio perfecto de 2 habitaciones, y a los 26 años, Ann había anhelado experimentar la soledad durante mucho tiempo. En su antigua casa, no tenía ninguna privacidad, constantemente rodeado de su familia y con la carga de cuidar a sus hermanos. Siempre se había sentido sofocante, y ahora, habiendo encontrado finalmente un apartamento tan perfecto a un precio global, no podía evitar sentirse emocionado. Las lágrimas brotaron en sus ojos al pensar en lo afortunado que era. Después de pasar un tiempo feliz por su nueva situación, decidió salir a comprar pollo y comer mientras veía Netflix. Pero cuando se volvió hacia la cama, vio que algo ya estaba allí. En el momento en que notó un pequeño movimiento, se congeló y miró más de cerca. Sentado en la cama había una extraña criatura que parecía una mezcla de gato y búho con largas orejas de conejo. Estaba sentado tranquilamente y agitando uno de sus brazos hacia él. Ann se sorprendió. No tenía idea de qué era la criatura, cómo había entrado o por qué lo estaba saludando, pero la criatura parecía despreocupada, continuando sonriendo a través de su pequeño pico mientras saludaba. Entonces, de repente, un relámpago iluminó toda la habitación, el brillo delineando el pequeño cuerpo de la criatura. No reaccionó al trueno en absoluto, solo se recostó cómodamente como si la cama le perteneciera. Ann, demasiado cansado para pensar lógicamente, miró fijamente y finalmente le preguntó a la criatura qué era. Fue entonces cuando la historia cambió a una explicación sobre los grifos. En su mundo, los grifos eran criaturas mágicas que simbolizaban la fuerza y la valentía. Eran vistos como símbolos de esperanza, gobernando tanto los cielos como la tierra. Pero a pesar de su poder, eran conocidos por su amabilidad y capacidad para coexistir pacíficamente con los humanos durante siglos, formando una relación como socios mutuos. Los grifos venían en muchas razas y formas, algunos se parecían a halcones, algunos loros y otros búhos mezclados con garras de tigre. La criatura frente a la mano pertenecía a una de las subespecies más pequeñas llamada grifo de ojos huecos, conocido por su parecido con un gato con orejas de conejo, un pico y alas de paloma. Cubierto de piel suave y comportándose como un gato, este tipo de grifo se consideraba uno de los tipos más amigables y curiosos, a menudo mantenidos como mascotas ideales debido a su naturaleza obediente y afectuosa. Toda esta información fue algo que Ann encontró en línea mientras buscaba respuestas sobre la criatura. Pero cuanto más leía, más frustrado se volvía porque lo que quería saber no era la especie o su clasificación. Quería saber por qué un grifo mascota estaba sentado en su cama como si fuera de su propiedad. Incluso cuando hizo preguntas en los foros de la comunidad en línea, nadie pudo darle una respuesta adecuada. Molesto, dejó su teléfono y se volvió hacia la criatura. Preguntó en voz alta cómo había entrado en el apartamento, ya que todas las puertas y ventanas estaban bien cerradas antes de que él se mudara. Mirando más de cerca, Ann se preguntó si podría ser una criatura salvaje, pero su pelaje limpio y bien arreglado sugería lo contrario. Aún así, la vista de él sentado cómodamente en sus sábanas nuevas lo hizo suspirar con irritación. Lentamente, extendió su mano hacia él, preguntando con cautela si tenía algún germen o no. Antes de que pudiera tocarlo, la criatura frotó su pelaje afectuosamente contra su mano, ronroneando suavemente como un gato y abriendo sus brazos como si pidiera más atención. La exhibición fue inesperadamente linda, y la suavidad de su pelaje hizo sonreír a Ann a pesar de sí mismo. Pensando que la criatura lo había aceptado, trató suavemente de acariciarlo de nuevo, su mano se acercó a su cuerpo. Pero esta vez, la criatura de repente giró la cabeza y le mordió la mano con su pico corto. El dolor lo atravesó instantáneamente, y tropezó hacia atrás, apretando su mano en estado de shock e incredulidad. La criatura, sin embargo, parecía complacida consigo misma, moviendo su cola felizmente como si hubiera logrado algo grandioso. Una vez que el dolor disminuyó, Ann lo miró con enojo y frustración, preguntando por qué podía tocarlo libremente, pero él no podía tocarlo a cambio. Sintiendo que era injusto, volvió a coger su teléfono y comenzó a buscar respuestas en las publicaciones en línea.
Encontró una explicación que decía que los grifos de ojos huecos eran conocidos por ser temperamentales. Podrían dejar que alguien los acariciara un momento y luego morder al siguiente. Dándose cuenta de que la criatura solo estaba usando su apariencia linda para salirse con la suya con un mal comportamiento, Ann suspiró con frustración. Justo entonces, apareció una notificación en su teléfono. Fue una respuesta a la pregunta que había publicado antes sobre el grifo que apareció repentinamente en su habitación. Cuando lo abrió, el comentario sugirió que la criatura podría haber sido una mascota abandonada dejada por el inquilino anterior del apartamento. La expresión de Ann se suavizó al leerlo de nuevo. Tenía sentido. No había considerado esa posibilidad antes, pero ahora que lo pensaba, explicaba todo. Sintiéndose un poco culpable por no darse cuenta antes, decidió preguntar a los vecinos al respecto. Llevando a la pequeña criatura cuidadosamente en sus brazos, fue a la puerta de al lado y tocó el timbre, esperando que alguien supiera algo. Una voz desde adentro gritó pidiéndole que esperara un momento. Saldrían pronto. Han se quedó allí en el pasillo, el grifo acurrucado silenciosamente contra él esperando una respuesta. La persona que abrió la puerta era una mujer de mediana edad de aspecto amable que sostenía una extraña mascota de fantasía en sus brazos. Una pequeña criatura de 3 cabezas que se parecía un poco a un Charizard con una cola gruesa como de lagarto pero con extremidades como de gato. Ann levantó al pequeño grifo en sus brazos hasta el nivel de sus ojos y se presentó como Ann, explicando que se acababa de mudar a la unidad 301 esa misma mañana. La criatura en sus brazos seguía retorciéndose tratando de escapar, pero Ann la sostuvo firmemente mientras le preguntaba a la mujer si alguna vez había visto a este grifo de ojos huecos antes. También mencionó que quería saber si el inquilino anterior lo había dejado atrás. Antes de que ella pudiera responder, un niño de unos 9 o 10 años salió corriendo del apartamento, gritándole emocionada a su madre que Allan estaba allí. Han parpadeó sorprendido. El hecho de que el niño ya supiera el nombre de esta criatura lo sorprendió. Para confirmar, la mujer soltó suavemente a su propia mascota al suelo, dejándola vagar libremente, y miró al grifo que Ann sostenía. Luego dijo que su unidad estaba justo al lado de la habitación de Anamuri y Jemmy, la familia que había vivido en el apartamento de Ann antes que él. El niño señaló con entusiasmo a Ann y al grifo, preguntando si Ann no iba a llevar a Allan a pasear hoy. Al darse cuenta de lo que acababa de escuchar, Ann miró a la mujer y le preguntó si Allan era el nombre de esta criatura. En el momento en que dijo el nombre, el pequeño grifo ronroneó suavemente como si respondiera. La mujer hizo una pausa, claramente confundida por la situación, luego dio un paso atrás y comenzó a explicar lo que sabía. Mientras hablaba, Ann se dio cuenta de que esta criatura era mucho más familiar para el vecindario de lo que había pensado. Ella le dijo que el anterior dueño de su apartamento había criado al grifo durante mucho tiempo. Los niños del edificio solían jugar con él a menudo, y todos en el vecindario lo conocían bien. Ella explicó además que el antiguo inquilino amaba y cuidaba profundamente a Allan, diciendo que era imposible que la hubieran abandonado. Luego se ofreció a darle a Ann el número de contacto del anterior inquilino para que pudiera confirmar todo él mismo. Pero Ann, ya frustrado, desestimó lo que dijo, insistiendo en que su historia no tenía sentido. En su opinión, nadie en su sano juicio dejaría atrás a su mascota al mudarse. Sacando su teléfono, marcó enojado el número que ella le dio, decidido a decirles lo que pensaba. Mientras la llamada se conectaba, intentó calmarse lo suficiente para hablar, aunque la irritación aún nublaba sus pensamientos. Cuando alguien respondió con un simple hola, Ann no perdió tiempo y preguntó directamente si eran los dueños de Allan. La voz al otro lado instantáneamente se puso seria y preguntó quién era él. Ann respondió con el mismo tono diciendo que actualmente tenía a Allan con él. Pero tan pronto como dijo eso, la persona en la línea, una joven, le gritó a su madre que un extraño estaba llamando y diciendo que tenían a Allan. Ann escuchó sonidos ahogados cuando la madre llegó corriendo, regañando a su hija y llamando a la situación una tontería. Mientras tanto, el verdadero Allan, o al menos la criatura que Ann sostenía, estaba sentado tranquilamente en su piso golpeando ligeramente su cola. De repente, una voz masculina profunda, probablemente el padre de la niña, se oyó al otro lado exigiendo saber quién era el extraño. Ann no dudó y dijo que él era quien estaba cuidando de Allan ahora. Su frustración creció al acusarlos de ser irresponsables, diciendo que cuando alguien adopta una mascota, es su deber cuidarla hasta el final. Mientras su enojo aumentaba, Allan se acercó y suavemente frotó su pata contra la mano de Ann, pero él apenas lo notó. El hombre en la llamada insistió en que el antiguo apartamento se había vuelto demasiado pequeño y que Allan se había vuelto feo, diciendo que ya no podían mantenerlo. La ira de Ann se encendió ante eso. Les gritó, llamando a su actitud despiadada, diciendo que las vidas no eran juguetes para ser descartados cuando fuera conveniente.
Su voz se hizo más fuerte mientras discutía hasta que finalmente estalló por completo diciendo que nadie tenía el derecho de abandonar a un ser vivo tan descuidadamente. Pero entonces el hombre al otro lado cambió su tono por completo. Confundido, preguntó de qué estaba hablando Ann. Ann, desconcertado, exigió saber qué quería decir con eso. El hombre entonces dijo con calma que tenían a Jan justo allí con ellos, comiendo y jugando junto a su hija. Ann se congeló. Las palabras no tenían sentido. Su mente se quedó en blanco mientras la confusión, la incredulidad y un toque de miedo lo inundaban. El padre envió una foto unos momentos después para probarlo, una imagen de su hija sentada junto a un grifo idéntico al que estaba en la habitación de Ann. Incluso los detalles más pequeños coincidían perfectamente, el mismo color de pelaje, las mismas orejas de conejo, incluso la misma forma de pico. Hans miró la foto y luego lentamente se giró para mirar a la criatura sentada frente a él. Era idéntico en todos los sentidos. Durante un largo momento, no pudo moverse. Sus pensamientos estaban enredados y pesados, luchando por procesar lo que acababa de suceder. Cuando finalmente habló de nuevo, su voz era tranquila e insegura, repitiendo la misma pregunta que había hecho cuando lo vio por primera vez. ¿Qué era esta criatura? El grifo solo inclinó su cabeza, parpadeando hacia él, e hizo un pequeño y suave sonido de gorjeo en respuesta. Ann respiró hondo, mirando a la misteriosa criatura que de alguna manera había aparecido en su vida sin previo aviso. Mientras reunía sus pensamientos, murmuró para sí mismo que un visitante inesperado había llegado a su nuevo hogar y ahora tenía que decidir qué hacer con este pequeño y problemático huésped. La escena se abrió con una amplia vista de la ciudad moviéndose lentamente pasando lugares familiares, el apartamento donde vivía Ann, la señora inquilina y su familia, el niño, e incluso el anterior propietario con su propia mascota, Jan. La historia comenzó en el parque donde todos se habían reunido, Ann, los inquilinos anteriores, ambos Jans, y la pequeña criatura que Ann había descubierto en su habitación. Los dos grifos estaban cara a cara, casi idénticos en todos los sentidos, la misma textura de pelaje, los mismos ojos brillantes, orejas y postura. Lo único que los diferenciaba era que el Jan de las familias de inquilinos llevaba una pequeña camisa naranja, lo que facilitaba saber cuál pertenecía a quién. El padre comentó que los dos se parecían tanto que tenía sentido porque la señora de la habitación 302 se había asustado antes. La madre estuvo de acuerdo, mencionando que si bien la especie no era particularmente rara, encontrar dos con apariencias tan similares viviendo tan cerca era extremadamente inusual. Al darse cuenta de su malentendido, Ann se disculpó sinceramente con la familia por gritarles y acusarlos sin entender la situación. La señora inquilina sonrió y lo perdonó fácilmente, diciendo que cualquiera en su posición podría haber cometido el mismo error. Su esposo incluso admitió que cuando recibió por primera vez la llamada de Ann, pensó que era algún tipo de estafa o broma. Ann siguió disculpándose, su vergüenza era obvia, hasta que la atmósfera finalmente se aligeró. Una vez que la tensión se desvaneció, la señora le preguntó a Ann qué planeaba hacer con la pequeña criatura que había aparecido de la nada en su habitación. Ella le recordó suavemente que, dado que ahora sabían que no era su Hank, era su responsabilidad decidir qué hacer a continuación. También simpatizó con él, diciendo que debía ser difícil lidiar con algo así justo después de mudarse, especialmente cuando podría tomar días encontrar al verdadero dueño de la criatura. Ann miró al pequeño ser que ahora jugaba alegremente junto a Jan. Sus ojos suaves, su pequeño pico, sus piernas cortas y sus orejas esponjosas hacían imposible no sonreír. Viéndolo moverse tan inocentemente, se enterneció y decidió que lo cuidaría por ahora hasta que se encontrara al dueño. Al ver su genuina bondad, la pareja de inquilinos intercambió una cálida sonrisa. Ann, confundido por su reacción, no entendía muy bien por qué de repente le estaban sonriendo. La señora dijo que lo ayudarían tanto como fuera posible, ya que ahora era dueño de una mascota por primera vez. Sacó algunas bolsas de comida que habían comprado antes e insistió en que se las llevara junto con algunos juguetes y golosinas. Ann trató de negarse, pero ella no aceptaría un no por respuesta, recordándole que mudarse a un lugar nuevo ya debía haberle costado mucho. La niña vitoreó felizmente, emocionada de ver a la criatura quedarse con Ann, y él finalmente aceptó su ayuda, agradeciéndole sinceramente. Cuando la señora preguntó si alguna vez había criado una mascota antes, Ann admitió que no. Mientras hablaban, la niña jugaba felizmente con la nueva criatura, mientras que Yang estaba cerca, claramente molesto por la falta de atención que estaba recibiendo. De repente, la niña notó algo inusual y gritó que una de las patas traseras de la criatura se veía diferente. La levantó para mostrarles a todos, revelando que una de las almohadillas de la pata en su pata trasera izquierda era de un color negro parduzco oscuro, mientras que las otras eran de color rosa claro. El contraste era adorable, y todos lo admiraron,
llamándolo único y lindo. El padre inquilino lo llamó en broma Manchado, aunque Allan continuó enfurruñado junto a ellos. Entonces el padre sugirió que, dado que aún no tenía un nombre, deberían pensar en uno. Propuso llamarlo Manchado debido a su pata, pero la niña no quedó impresionada. La madre se rió suavemente y dijo que quien lo criara debería ser quien lo nombrara. Al escuchar eso, el padre se volvió hacia Anne y le preguntó qué nombre quería darle. Puesto en el aprieto, Anne vaciló y dijo que aún no se había decidido. Un momento después, rápidamente agregó que si tenía una idea después de todo. La criatura inclinó su cabeza e hizo un pequeño ruido como si sintiera curiosidad pero no entendiera lo que estaba sucediendo. Anne decidió llamarlo Fluffy, pero cuando lo hizo, la criatura no pareció responder en absoluto. Anne lo intentó de nuevo, gritando diferentes variaciones del nombre mientras hacía sonidos tontos, incluso sacando la lengua juguetonamente, aunque solo lo hizo verse un poco extraño. La niña le dirigió una mirada de lástima mientras la criatura seguía ignorándolo por completo. Gen se desesperó, pidiéndole a la criatura que no lo ignorara y prometiendo golosinas si se acercaba. Pero tan pronto como la niña lo llamó lindura, la criatura felizmente saltó a sus brazos, ignorando a Anne por completo. Al ver esta diferencia, su confianza se derrumbó, murmuró que a pesar de que le había dado un nombre tan genial, la niña ya lo había llamado cojo. Ella dijo que era un nombre tan aburrido que ni siquiera le gustaba a la criatura. Gen trató de defenderse diciendo que dado que la especie de la criatura era un Fluffy Jet, el nombre Fluffy encajaba perfectamente al igual que Naming a Dog Dog. La niña, sin impresionarse, dijo que era exactamente por eso que no funcionaba. Poco después, sus padres regresaron del mercado con más provisiones y le preguntaron a Anne si la criatura ya había reconocido su nombre. Anne admitió con decepción que no lo había hecho. El padre inquilino lo consoló, diciendo que la conexión lleva tiempo y que un día no sería suficiente. Le aconsejó a Anne que intentara alimentar a la criatura y pasar más tiempo con ella en casa, entregándole uno de los paquetes de comida que habían traído. Anne lo tomó con una sonrisa agradecida, aunque no pudo evitar pensar que la cantidad era mucho más de lo que necesitaba. El padre inquilino se rió y le dijo a Anne que eran solo unas semanas de comida, nada demasiado. Siguiendo sus palabras, la madre añadió que todos deberían ayudarse mutuamente y le dijo a Anne que si alguna vez necesitaba algo, siempre podía llamarlos. Luego, con una cálida sonrisa, se agachó y le preguntó a la pequeña criatura si podía acariciarla por última vez. La criatura saltó inmediatamente a su regazo, haciéndola reír suavemente mientras decía que claramente sabía cuando estaba siendo amada. Parecía entender todo excepto su propio nombre. Viendo eso, Anne se sintió un poco derrotado. Le preguntó a los demás si debía cambiarle el nombre, ya que no parecía responder a Fluffy. Mientras caminaba de regreso a casa después, trató de convencerse de que realmente no importaba porque solo estaba cuidando a la criatura temporalmente hasta que se encontrara a su verdadero dueño. De vuelta dentro de su apartamento, Anne abrió uno de los paquetes de comida que la familia le había dado y lo vertió en un cuenco pequeño. Puso otro cuenco a su lado y lo llenó de agua, colocando ambos frente a la criatura que esperaba pacientemente. Señaló hacia ellos, explicando que este sería su lugar para comer y beber. Incluso murmuró que había visto en YouTube cómo las mascotas deberían tener áreas separadas para comer y descansar. La criatura se inclinó hacia adelante, mirando con curiosidad el cuenco de agua mientras Anne esperaba para ver qué haría. Pero en lugar de beber, sumergió sus pequeñas patas directamente en el agua, salpicándola por todas partes. El agua se esparció por todo el suelo mientras la criatura jugaba alegremente hasta que el cuenco quedó casi vacío. Anne gritó sorprendido y frustrado exigiendo saber por qué lo había derramado todo. Asustada por su voz, la criatura salió corriendo dejando el desorden atrás sin tocar su comida. Después de que las cosas se calmaron, Anne suspiró y comenzó a limpiar el piso. Tanto él como la criatura estaban de pie cerca de la cocina mirándose en silencio. Anne murmuró para sí mismo que descifrar a este animal iba a ser mucho más difícil de lo que pensaba. Entonces, de la nada, la criatura saltó sobre la encimera de la cocina sobresaltándolo. Caminó con cuidado hacia el grifo abierto, haciendo ruidos suaves y señalando el agua con su pequeña pata. Anne no entendía lo que quería, pero la criatura lo ignoró y se acercó al grifo. Bajó su pico al chorro de agua corriente y comenzó a beber directamente de él. Después de unos momentos, parecía completamente satisfecha, sacudiendo sus orejas y haciendo ruidos alegres. Anne parpadeó con incredulidad, dándose cuenta de que la criatura solo bebía agua corriente en lugar de agua estancada. Siguió bebiendo como si estuviera sorbiendo de una pequeña cascada. Eventualmente, Anne simplemente se rindió y la dejó hacer lo que quería. Cuando terminó, comenzó a preparar una pequeña área para dormir para ella. Pensó en lo exigente que parecía, pero aún así se aseguró de que tuviera un espacio cómodo.
Colocó una almohada suave en la esquina de la sala de estar y se dijo a sí mismo que esta sería la cama de la criatura. Parecía un lugar acogedor, pero la criatura ni siquiera parecía interesada. En cambio, se alejó, abrió la puerta del dormitorio y entró trotando. Hans se quedó allí atónito. Solo pudo soltar un confuso antes de perseguirla. La criatura saltó directamente sobre su cama, acurrucándose cómodamente como si fuera dueña del lugar. Anne entró corriendo protestando que su cama era su espacio personal, su santuario, y que no había forma de que la compartiera. La criatura hizo un ruido extraño que casi sonaba como una risa, lo que solo lo enfureció más. Le recordó que esta era una estadía temporal, que no iba a vivir aquí permanentemente, y que la línea entre ellos era esa puerta, el dormitorio estaba fuera de los límites. Pero como si tratara de poner a prueba su paciencia, la criatura se giró sobre su espalda y comenzó a mostrar su vientre, agitando sus pequeñas patas y dándole ojos brillantes y amplios. Anne se congeló al ver lo linda que se veía. Por un segundo, casi extendió la mano para acariciarla antes de sorprenderse a sí mismo en pleno movimiento y apartar la cabeza, murmurando que no caería en tales trucos. Se dijo a sí mismo que solo porque estaba siendo adorable no significaba que debía ceder. Decidido, dio un paso adelante, levantó a la criatura por su vientre y la llevó hacia la sala de estar, pero la criatura se resistió, mordiendo ligeramente su mano con su corto pico. Después de una larga y agotadora lucha de ida y vuelta, finalmente llegaron a un acuerdo. La criatura no dormiría en la cama, pero podría quedarse en el dormitorio con Anne, durmiendo en su propia almohada. Todavía un poco gruñona, la criatura se dejó caer sobre su pequeña cama, moviendo su cola con fastidio. Mientras Anne se preparaba para dormir, le recordó por última vez que la cama estaba fuera de los límites y que debería estar agradecida de que se le permitiera entrar en la habitación. La criatura respondió con otro sonido burlón que parecía una risa, haciendo que Anne gimiera de agotamiento. Se acostó pensando en lo caótico que había sido el día mudándose a una nueva casa, descubriendo a este extraño animal, conociendo a los inquilinos anteriores y lidiando con toda la confusión. Suspiró, dándose cuenta de que ni siquiera había tenido tiempo de disfrutar de su nuevo lugar antes de que ya estuviera siendo tomado, como en su antiguo apartamento. Antes de quedarse dormido, se prometió a sí mismo que publicaría un aviso de mascota perdida a primera hora de la mañana. Aún así, la duda se apoderó de su mente. Se preguntó si alguien realmente respondería al aviso. Parecía imposible que alguien pudiera perder una criatura tan adorable y no buscarla por todas partes. Para protegerse de encariñarse demasiado, Anne decidió mantener cierta distancia. Se convenció a sí mismo de que el espacio que estaba manteniendo ahora era justo, no demasiado cerca, no demasiado lejos. La luz del sol de la mañana comenzó a llenar la habitación cálida y brillante señalando el comienzo de un nuevo día. Hans se despertó lentamente entrecerrando los ojos ante la luz que le daba en la cara. Gimió suavemente, preguntándose por qué ya estaba tan brillante y se sentó para comprobar la hora. Fue entonces cuando notó algo en la cama. La vista casi le quitó el aliento. Los primeros rayos de sol de la mañana caían suavemente sobre el pelaje de la criatura, haciéndolo brillar suavemente como una pequeña estrella. Completamente inconsciente de su belleza, la criatura dormía plácidamente entre las manos, las piernas, respirando lentamente. Mientras se estiraba y bostezaba despertándose, sus diminutas patas se flexionaban y hacía sonidos silenciosos de sueño. Anne sabía que había prometido mantenerse emocionalmente distante, pero al mirar a la criatura ahora, no pudo evitar sentir una calidez creciendo dentro de él. Ver a un ser tan pequeño e inocente despertarse a una nueva mañana le hizo sonreír a pesar de sí mismo. Tal vez pensó que podría permitirse descansar un poco más. Era, después de todo, su primera mañana en su nuevo hogar, y quedarse en la cama por un tiempo no parecía una mala idea. La criatura caminó cerca de uno de los cuencos vacíos, moviéndose de un lado a otro como si tratara de decirle a Anne que le diera algo de comer. Pero Anne estaba demasiado ocupado tratando de hacer que la criatura mirara a la cámara para poder tomar una foto para el cartel de persona desaparecida que planeaba publicar en línea. La criatura parecía completamente cansada de él y de sus acciones. Anne seguía haciendo ruidos extraños y seguía hablando, tratando de llamar la atención de la criatura, diciendo lo bonita que se veía y pidiéndole que se quedara quieta solo por unos segundos para que la foto no saliera borrosa. La criatura, entendiendo completamente lo que Anne estaba tratando de hacer, de repente comenzó a correr por toda la casa a una velocidad loca como si solo quisiera burlarse de él y molestarlo a propósito. Anne no pudo tomar una sola foto adecuada debido a eso, y en todas las fotos, la criatura apareció como nada más que una mancha blanca en la pantalla. Finalmente, Anne perdió la paciencia y agarró a la criatura por su pequeño cuerpo, obligándola a quedarse quieta para poder tomar una foto adecuada.
El resultado hizo que la criatura pareciera aterrorizada, como si alguien le hubiera tomado una foto policial de repente y sin previo aviso. Aún así, Ann decidió usar esa foto y la publicó en uno de los foros de mensajes de su vecindario. Le preocupaba un poco que la gente no se tomara la publicación en serio porque la foto estaba borrosa, pero pensó que estaría bien ya que lo más importante era mostrar cómo era la criatura para que todos pudieran reconocer qué animal se había perdido. Después de publicarla, Ann miró a la criatura tendida perezosamente en su cama y se quejó de que cada vez que cogía la cámara, empezaba a moverse en lugar de quedarse quieta. La culpó de que su publicación se viera tan mal porque no podía tomar una foto clara. Ambos pronto se quedaron en silencio, mirándose fijamente como en un enfrentamiento, cada uno esperando que el otro hiciera un movimiento. Ambos parecían saber que algo estaba a punto de suceder a continuación. Entonces, de repente, como un vaquero buscando su arma, Ann sacó rápidamente su teléfono de su bolsillo, planeando tomar una foto sorpresa. Pero la criatura se dio cuenta inmediatamente de lo que Ann estaba a punto de hacer y saltó en el mismo instante. La criatura comenzó a volar y saltar salvajemente por la habitación, chocando contra las paredes y derribando pequeños objetos a su paso. Ann, completamente sorprendido y frustrado, comenzó a gritar que no iba a tomar más fotos, repitiéndolo varias veces mientras la criatura seguía rebotando sin control. En medio de todo ese ruido, el teléfono de Ann emitió un sonido de notificación. Alguien le había enviado un mensaje sobre la criatura. Cuando revisó su teléfono, vio que el mensaje era de Jay, quien preguntaba si Ann era el que estaba cuidando de la criatura. Jay también le pidió a Ann que le enviara una foto de ella. Después de la solicitud, Jay envió una extraña pegatina de un ladrón de bancos de dibujos animados y dijo que él era Griffin Rever, por lo que quería una foto de Griffin de Ann. Ann miró el mensaje sin responder por un momento, pensando en ello, pero luego envió las fotos de todos modos. Seleccionó todas las fotos una por una, aunque todas y cada una estaban borrosas y poco claras. No le importó en ese momento, ya que de todos modos no tenía buenas fotos. No mucho después de enviar las fotos a Jay, Ann de repente escuchó fuertes golpes repetidos en la puerta de su casa. La criatura que había estado volando hacía unos momentos se había estrellado contra uno de los estantes de ropa, provocando que se cayera y enterrara completamente a la criatura bajo una pila de ropa. Ann no se molestó en comprobarlo, ya que ahora estaba más concentrado en los repentinos golpes. Moviéndose con cautela, abrió lentamente la puerta principal y preguntó quién era. Afuera había un hombre grande y corpulento cuya sombra llenaba la entrada. El hombre se quedó en silencio por un segundo, y antes de que Ann pudiera decir algo más, el hombre empujó su brazo a través de la abertura e intentó forzar la puerta para que se abriera. Ann se congeló, sorprendido por la repentina acción. Pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre comenzó a gritar en voz alta sobre lo lindo que era Griffin, diciendo que solo tenía que verlo, gritando de una manera que lo hacía sonar completamente loco. Entonces se reveló que el hombre desaliñado y de aspecto salvaje era en realidad Jay, el amigo de Ann. Ann gritó sorprendido, preguntándole a Jay cómo sabía siquiera dónde vivía Ann. Jay respondió que había obtenido la dirección de Ann cuando Ann se había mudado por primera vez y que había planeado visitarlo antes con un regalo de inauguración, algo que Ann había olvidado por completo. Al darse cuenta de esto, Ann se rió torpemente, avergonzado de haberse olvidado, pero a Jay no le importó en absoluto. Siguió gritando que necesitaba ver a la criatura de inmediato. Ann suspiró y le dijo a Jay que entrara lentamente, diciendo que no estaba seguro de cómo reaccionaría la criatura ante un extraño, pero que al menos podían intentarlo. Jay entró, y Ann se giró hacia la puerta donde la criatura ahora estaba de pie perfectamente quieta, mirando directamente a Jay sin mostrar ninguna emoción. El rostro de Jay se torció en una expresión extraña y demasiado excitada que parecía lo suficientemente espeluznante como para asustar a cualquiera, pero la criatura no reaccionó en absoluto. Simplemente se quedó allí, tranquila y silenciosa, como si no le importara. Después de unos segundos, la criatura se aburrió y se acostó boca arriba, estirándose como si tratara de mostrar su ternura a propósito. Al ver eso, Jay perdió la cabeza y gritó que la criatura era tan linda que podía comérsela pieza por pieza. Ann estaba completamente asustado por la forma en que Jay lo dijo, pensando que sonaba demasiado peligroso viniendo de alguien con una cara como esa. Se dijo a sí mismo que probablemente debería mantener a Jay alejado de la criatura en el futuro. Para distraerlo, Ann dijo que, como Jay ya estaba aquí, al menos le ofrecería un poco de agua. Entró en la cocina para buscar un vaso, y mientras él no estaba, Jay preguntó cómo se llamaba la criatura. Ann respondió que era Fluffy, pero Jay entendió mal y comenzó a llamarlo Pequeña Nube en su lugar. Molesto, Ann regresó y lo corrigió bruscamente diciendo que era Fluffy, no Pequeña Nube. Jay extendió lentamente su mano hacia la criatura,
lo que puso nervioso a Ann porque temía que la criatura pudiera morderlo si Hai se acercaba demasiado. Pero en lugar de morder, la criatura simplemente miró los dedos de Hai con tranquila curiosidad. Hai giró su muñeca y abrió su mano, acercando las yemas de sus dedos al pico de la criatura. Luego, casi naturalmente, pellizcó suavemente la parte inferior de su pico con 2 dedos, y la criatura no se resistió en absoluto. En cambio, parecía disfrutar del contacto y permitió que Hai siguiera acariciándolo. Hai continuó frotando su pico, y la criatura comenzó a batir sus orejas alegremente, emitiendo suaves ronroneos que llenaron la habitación con un ritmo tranquilo y agradable. En medio de las caricias y los suaves sonidos, de repente hubo un clic agudo. Sorprendida, la criatura levantó la vista para ver qué había sucedido y encontró a Hai sosteniendo silenciosamente una cámara cerca de su rostro. Hai había tomado una foto mientras estaba distraída. Al darse cuenta de lo que había sucedido, la criatura inmediatamente saltó en shock, moviéndose rápido como un rayo. Ann, que había estado observando la escena, le preguntó a Hai si había logrado tomar una buena foto. Hai asintió casualmente y le mostró a Ann la foto que acababa de tomar. Cuando Ann la vio, quedó completamente impactado. La imagen era clara y estaba perfectamente enmarcada, mostrando los rasgos de la criatura maravillosamente. Ann no podía creerlo y comenzó a gritar, preguntando cómo Hai había logrado tomar una foto tan buena cuando todos sus propios intentos habían fracasado. Hai explicó que criaturas como esta a menudo tenían una vista muy aguda y tendían a asustarse con los objetos brillantes como la lente de la cámara. Para mostrar lo que quería decir, Hai decidió demostrarlo frente a Ann. Llamó a la criatura, sosteniendo una pequeña golosina para llamar su atención. Dijo que el bocadillo que estaba sosteniendo estaba hecho especialmente para criaturas como esta. La criatura inmediatamente comenzó a caminar hacia él, con su enfoque bloqueado en la golosina. Tan pronto como sus ojos siguieron el bocadillo, Hai levantó su cámara e hizo clic en otra foto mientras la criatura estaba distraída. El método funcionó perfectamente. Continuaron usando el mismo truco, distrayendo a la criatura con bocadillos y juguetes mientras Hai seguía tomando fotos. Pronto intentaron hacer que la criatura saltara por el bocadillo, persiguiera un juguete y posara en diferentes posiciones juguetonas. Hai siguió haciendo clic en la cámara capturando docenas de fotos adorables y animadas. La criatura finalmente se acostumbró a la luz intermitente y dejó de tener miedo a la cámara por completo. Ann simplemente se quedó a un lado, asombrado de lo fácil que Hai logró tomar tantas buenas fotos. No sabía que Hai era tan hábil en la fotografía. Impresionado, Ann le pidió que también le tomara una foto a él. Hai gimió, confundido sobre por qué Ann quería eso, pero Ann explicó que quería una nueva foto de perfil. Hai apuntó la cámara hacia él mientras Ann posaba casualmente para la foto. Cuando Hai le mostró el resultado, el rostro de Ann se torció con horror. La foto lo hacía ver extraño y poco favorecedor, casi como un fantasma. Ann le gritó a Hai exigiendo saber por qué la foto se veía tan mal en comparación con las hermosas fotos de la criatura. Hai gruñó diciendo que tomar fotos de personas no era divertido porque los humanos eran feos, y Ann le gritó llamándolo asbesto. Los dos discutieron por un momento antes de que el ambiente se calmara nuevamente. Pasó el tiempo y pronto la luz de la tarde comenzó a desvanecerse. El sol se hundió bajo el horizonte y la habitación se llenó lentamente con un suave resplandor naranja. Ann le dijo a Hai que ya había transferido todas las fotos de la cámara de Hai a su teléfono. Cuando Ann revisó su almacenamiento, se sorprendió al ver que su memoria ya estaba al 98% llena. A Hai, sin embargo, no parecía importarle y todavía estaba ocupado jugando con la criatura, diciendo que volvería a tomar aún más fotos. Ann le dijo que liberara algo de espacio, pero Hai lo ignoró. Ann miró su teléfono en silencio durante un rato, su expresión se volvió tranquila y distante. Con una voz tranquila, casi triste, le dijo a Hai que podría no haber una próxima vez. Hai dejó de jugar y pareció confundido, preguntando qué quería decir Ann. Ann no dudó y explicó que ya había publicado las nuevas fotos en el tablón de anuncios buscando al dueño original de la criatura. Podría recibir una llamada tan pronto como al día siguiente, y una vez que eso sucediera, la criatura tendría que irse. Hai suspiró y comenzó a acariciar a la criatura de nuevo, esta vez con más suavidad. Dijo que si su tiempo con la criatura era limitado, la visitaría tan a menudo como pudiera para tomar más fotos, de modo que cuando la criatura se fuera, todavía tendría algo para recordarla. Luego, en broma pero con una sonrisa espeluznante, dijo que tal vez debería mordisquear las mejillas de la criatura o incluso meterla en su bolsillo para llevarla a casa. Ann se rió del absurdo comentario mientras la criatura chillaba en protesta, agitando sus orejas salvajemente. Cuando la noche finalmente se instaló, Ann se despidió de Hai, que ahora estaba llorando, diciendo que definitivamente volvería a visitar la pequeña nube. Ann le gritó que se fuera, molesto porque todavía la llamaba así.
Después de que Jai se fue y la puerta se cerró tras él, Ann suspiró profundamente sintiéndose agotado. Pensó para sí mismo que los invitados realmente podían ser agotadores a veces. Cuando miró hacia su cama, vio a la criatura profundamente dormida, acurrucada pacíficamente después de jugar tanto con Jai. Todavía sostenía uno de los juguetes que Jai había traído, agarrándolo suavemente incluso en su sueño. Gen se acercó y sonrió débilmente, susurrándose a sí mismo que Jai debía haber jugado tanto con la criatura que la agotó por completo. Se inclinó ligeramente más cerca y se tomó una selfie, capturándose a sí mismo con la criatura dormida en el fondo, todavía sosteniendo el juguete que Jai le había dado. La foto salió maravillosamente, mostrando una suave sonrisa en el rostro de Ann llena de afecto y emoción. Ann se quedó mirando la foto por un momento y se dijo a sí mismo que solo estaba haciendo esto para recordar a la criatura ya que su tiempo juntos era limitado. Sabía que una vez que se fuera, no podría volver a verla por mucho que quisiera. Queriendo aprovechar al máximo el tiempo que les quedaba, puso la selfie como pantalla de bloqueo de su teléfono. Luego extendió lentamente su mano y suavemente palmeó la cabeza de la criatura, llamándola suavemente por su nombre. Fluffy. La escena cambió a un hospital veterinario donde un médico estaba inyectando cuidadosamente una jeringa en la espalda de la pequeña criatura, administrando algún tipo de droga. El médico siguió animando a la criatura a moverse un poco y estirar su cuerpo. La elogió repetidamente, diciendo que se portaba muy bien y ni siquiera se inmutó. Ann se sorprendió y preguntó si ese era realmente el caso. El médico confirmó con una sonrisa, diciendo que la criatura claramente había sido criada con mucho cuidado. Continuó compartiendo buenas noticias explicando que la tabla de salud, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, las radiografías y los huesos eran perfectamente normales. Estimó que la criatura tenía unos 4 años. Preocupado por lo que esto significaba en términos de su esperanza de vida, Ann preguntó al respecto y el médico explicó que los pequeños grifos suelen vivir entre 25 y 30 años. Eso significaba que esta pequeña criatura esponjosa solo tenía unos 18 años en términos humanos. Al darse cuenta de que la criatura todavía era una niña, Ann comenzó a burlarse de ella y le dijo que lo llamara mayor. La criatura respondió con un sonido de escupir, que Ann reconoció inmediatamente como un insulto. El médico entonces le preguntó a Ann dónde había encontrado a la criatura. Ann dijo que simplemente la había encontrado sentada en su cama una mañana. Había preguntado por ahí, pero nadie sabía de dónde había venido. Cogió a la criatura y se quejó al médico de que habría sido más fácil si la mascota tuviera un chip de rastreo, pero, desafortunadamente, no lo tenía. El médico trató de consolarlo, diciendo que las leyes sobre los chips para mascotas variaban según la región y en algunos lugares no era obligatorio. Le aseguró que definitivamente encontrarían al dueño porque la criatura parecía estar demasiado bien adaptada a la vida humana como para haber sido abandonada en la naturaleza. Sonriendo a la criatura, la llamó Dulzura y preguntó suavemente si tenía razón. Al escuchar el tono gentil del médico, la criatura inmediatamente entendió que estaba siendo elogiada y se dio la vuelta para mostrar su vientre, haciendo ruidos lindos para expresar afecto. El médico estaba encantado y comenzó a tomar fotos de la adorable criatura que yacía allí como una mascota mimada. Ann, por otro lado, la cogió y la regañó por actuar así en público, diciendo que este no era su dormitorio y que era hora de irse a casa. Molesta por el tono de Ann, la criatura se enfadó y de repente mordió su dedo índice. Ann gimió en shock y dolor, gritando porque lo había mordido. La siguiente escena tuvo lugar en otro hospital, esta vez una clínica de dietistas para criaturas mágicas. Allí, Hans vio otro grifo, de color dorado, aunque ligeramente diferente en apariencia al suyo. Se sorprendió cuando vio la factura, 300.001. El médico explicó que el costo cubría el examen de salud, las vacunas, las almohadillas portadoras, la comida y las golosinas. Ann se quedó sin palabras ante lo caro que era cuidar de una mascota. El médico explicó que las criaturas de fantasía requerían exámenes altamente personalizados porque cada una tenía características biológicas únicas que necesitaban equipos especializados como ultrasonido y otras herramientas avanzadas. Ann solo pudo suspirar, murmurando que estas criaturas eran realmente difíciles de criar. Aunque la mayor parte de su conversación giró en torno a que él pidiera descuentos, no ayudó. Mientras tanto, el grifo dorado en la clínica comenzó a protagonizar a la criatura de color blanco de Ann, que estaba sentada tranquilamente dentro de su caja transportadora. En respuesta, Hans Griffen hizo el mismo ruido de palabrota de nuevo. Después de que se realizaron los exámenes y los controles nutricionales, Ann finalmente llevó a la criatura de vuelta a casa. Una vez que llegaron al apartamento, la criatura salió de la bolsa para mascotas y comenzó a acicalarse con su pico. Ann, exhausto de visitar los hospitales y las tiendas todo el día, se derrumbó en su cama,
murmurando para sí mismo sobre todas las cosas que había hecho y lo que aún necesitaba hacerse. También había visitado el refugio local antes tratando de localizar al dueño, pero era demasiado para él. Para alguien como Ann, que prefería quedarse en casa, este horario se sentía como pura tortura. Cansado y hambriento, pensó en pedir comida a domicilio, pero decidió comprobar primero su cuenta bancaria. Para su consternación, vio que solo quedaban 60 pesos. Al darse cuenta de que no podía permitirse mucho, decidió simplemente hacer ramen. Abrió el paquete, lo hirvió en la estufa hasta que los fideos se volvieron dorados y naranjas, y se veían deliciosamente listos para comer. Cuando intentó levantar la olla, accidentalmente se quemó los dedos y gritó de dolor, quejándose de donde había ido el trapo de cocina cuando más lo necesitaba. Sin otra opción, usó su camiseta como una toalla improvisada para llevar la olla caliente a su dormitorio. Cuando llegó al dormitorio, se sorprendió al ver a la criatura sentada en la mesa en una orgullosa pose de esfinge peligrosamente cerca de donde quería poner la olla hirviendo. Regañó a la criatura, tratando de ahuyentarla e incluso la empujó suavemente con el pie. La criatura, molesta como siempre, hizo ese mismo sonido grosero de nuevo. Ann gritó que era peligroso y podía quemarlo, insistiendo en que se bajara de la mesa. Después de un poco de alboroto, la criatura finalmente saltó, y Ann colocó cuidadosamente la olla caliente sobre la mesa. Exhausto, suspiró y murmuró que tendrían que vivir así por un tiempo ya que no había esperado gastar tanto dinero tan rápido. Jen sacó unos cuantos mechones de fideos mientras todavía estaban hirviendo, dejándolos colgar en el aire mientras soplaba sobre ellos para enfriarlos lo suficiente como para comerlos. Una vez que el vapor se hubo asentado, lentamente comenzó a sorber los fideos, haciendo suaves sonidos de sorbos que llenaron la tranquila habitación. El aroma salado y su evidente disfrute hicieron que la esponjosa criatura sentada a su lado observara de cerca, sus curiosos ojos seguían cada movimiento. Ann probó el ramen y sonrió, pensando que este viejo sabor nunca se volvía aburrido y que probablemente podría vivir con una comida así al día. La criatura, sin embargo, no pudo resistirse al tentador olor. Se levantó sobre la mesa y comenzó a emitir suaves ronroneos para llamar la atención de Ann. Al verla husmeando, Ann se preguntó qué estaba tratando de hacer. Supuso que, dado que estas criaturas eran naturalmente curiosas, solo quería ver lo que estaba sosteniendo. Sin prestarle mucha atención, Ann continuó comiendo sus fideos, sorbiendo felizmente mientras la criatura lo observaba de cerca. Pero luego, vencida por la curiosidad, la criatura estiró uno de sus pequeños brazos hacia los fideos que colgaban de los palillos de Ann. El movimiento repentino e inesperado sobresaltó tanto a Ann que se quedó paralizado, mirando a la criatura con incredulidad, preguntándose qué estaba tratando de hacer. Actuando por reflejo, rápidamente agarró su brazo para evitar que tirara los fideos hacia su pico. Con su otra mano, sujetó la cabeza de la criatura mientras intentaba alcanzar la comida. Ambos terminaron luchando entre sí en un extraño y tenso tira y afloja por los fideos. Ann, esforzándose por detenerla, gritó que no podía comer eso porque esos fideos la enfermarían. La criatura lo ignoró y siguió empujando hacia adelante, con el pico casi tocando los fideos mientras Ann usaba toda su fuerza para sujetarla. No podía creer lo fuerte que podía ser una criatura tan pequeña. En medio de su lucha, la criatura usó una de las patas plegables de la mesa como palanca para impulsarse hacia adelante. Pero la pata no era resistente, y bajo presión, cedió, colapsando hacia adentro. La mesa se inclinó y luego se cayó por completo. La olla de ramen se cayó de su superficie, derramando su contenido por todo el suelo. La criatura reaccionó instantáneamente, saltando fuera del camino como un gato asustado, mientras que Ann solo podía observar cómo su preciosa comida se esparcía por todas partes. Se quedó mirando el desastre en estado de shock y frustración antes de gritar con enojo que su ramen, su primera comida adecuada del día, estaba arruinado. La criatura, aparentemente consciente de su enojo, rápidamente movió los pies y corrió hacia la sala de estar. Todavía furioso, Ann se levantó, decidido a regañarla por destruir su comida. La persiguió hasta la sala de estar donde encontró a la criatura sentada tranquilamente junto a su cuenco de comida. Gritó con frustración diciendo que, debido a esta criatura, había gastado todo su dinero y ahora incluso su hora de comida estaba arruinada. Pero la criatura simplemente inclinó ligeramente su cuenco de comida vacío con su pico, señalando claramente que también tenía hambre. Ann hizo una pausa y la miró, dándose cuenta de lo que significaba. La criatura continuó empujando el cuenco, mirándolo como si dijera que también necesitaba comer. Ann suspiró, finalmente entendiendo que no era solo el quien se estaba muriendo de hambre. Aceptando esto, Ann abrió 2 paquetes de comida. Uno era otro ramen para él, y el otro era un paquete de comida húmeda con salsa para la criatura. Limpió el desorden en el suelo, lavó la olla y el cuenco, y comenzó a cocinar de nuevo.
Una vez que todo estuvo listo, colocó su ramen en la mesa y llenó el cuenco de la criatura con la comida húmeda, que inmediatamente comenzó a devorar con entusiasmo. Al verla comer con tanta avidez, Ann sintió que su enojo se desvanecía. Volviendo a sentarse, se disculpó suavemente, admitiendo para sí mismo que había sido egoísta, pensando solo en su propia hambre cuando la criatura debía estar muriéndose de hambre después de su largo día en el veterinario. Mientras comía, miró a la criatura y le preguntó si la comida le gustaba. La criatura hizo un pequeño gesto con la cabeza y emitió un ruido que sonó como una respuesta satisfecha, y sonrió levemente y dijo que entendía. Luego comenzó a sorber sus fideos de nuevo, esta vez sintiéndose un poco más feliz. Comer juntos hizo que las cosas se sintieran más cálidas de alguna manera. Incluso pensó para sí mismo que compartir una comida con alguien se sentía mejor que comer solo. Pero justo cuando terminó de pensar eso, de repente sintió un tirón en sus fideos. Mirando hacia abajo, vio a la criatura una vez más sosteniendo una de sus hebras de ramen cerca de su pico, tratando de comérsela. La paciencia de Ann se rompió. Gritó con frustración, preguntando por qué se comportaba así después de arruinar su comida una vez. Justo cuando comenzaban otra lucha de tirones, sonó el timbre. Alguien estaba en la puerta. Aún sosteniendo la olla y gritándole a la criatura que la soltara, Ann gritó que iría en un segundo. Caminó hacia la puerta con la criatura todavía aferrada a su camisa, con sus garras enganchadas firmemente en la tela como si se negara a soltarla. Cuando abrió la puerta, vio que era su vecina, una mujer mayor del siguiente apartamento. Sorprendido, Ann preguntó por qué había venido. La amable mujer sonrió y le preguntó si estaba interrumpiendo su comida, explicando que había traído algunos acompañamientos para compartir con él y quería hablar sobre algo. La curiosidad de Ann se despertó y se preguntó de qué quería hablar. Mientras miraba a la criatura peluda que todavía se aferraba a su camisa, su sonrisa se ensanchó. Ella dijo que en realidad quería hablar sobre la criatura porque había algo que necesitaba contarle al respecto. La criatura miró de la mano a la señora, emitiendo un sonido curioso como si entendiera que estaban hablando de él y quería saber qué estaba pasando. Fuera del apartamento, varias criaturas de fantasía similares a Jan y Fluffy caminaban alrededor. Cada uno tenía diferentes colores y características. Algunos se parecían más a búhos, mientras que otros se parecían a conejos. La vecina llegó cargando una gran olla caliente llena de estofado y algo de carne junto con un gran paquete que también tenía papel higiénico. Ella colocó todo y comenzó disculpándose con Ann, explicando que todo era culpa suya que él se viera envuelto en un malentendido antes. Ella dijo que había llamado al inquilino anterior, alzando la voz sobre Jan, y solo más tarde se dio cuenta de que había cometido un error. Ella le dijo que había hablado con el antiguo propietario, le había explicado toda la situación y quería disculparse de nuevo por todos los problemas. Jen la perdonó de inmediato, diciendo que no era gran cosa porque cuando habían visto a Jan por primera vez, tanto esa criatura como la que él estaba cuidando se veían exactamente iguales. La señora sonrió, aliviada, mientras Jen tímidamente le agradecía por traer los acompañamientos y el papel higiénico. Mientras hablaban, la pequeña criatura comenzó a masticar el rollo de papel higiénico con su pico, rasgando los bordes. Ann rápidamente lo cubrió con su mano y lo reprendió para que dejara de morder el papel. La señora se rió suavemente y explicó que uno nunca podía visitar la casa de un nuevo vecino con las manos vacías. La criatura, todavía masticando el pedazo de papel que había mordido, se sentó justo enfrente de la señora que extendió la mano y suavemente tocó su frente, sonriendo mientras preguntaba de dónde había venido este pequeño. Mencionó que solo había una criatura blanca y esponjosa en todo el complejo de apartamentos y se preguntó en voz alta si podría haber venido de afuera. Ann le preguntó si había muchos dueños de criaturas de fantasía viviendo en el edificio. La vecina asintió y explicó que, sí, este edificio era uno de los complejos aprobados por el distrito que permitía a los residentes tener mascotas de fantasía. Escuchar esto hizo que Ann recordara su conversación con el propietario unos días antes cuando le había preguntado si podía mantener una criatura como Fluffy en su unidad. El propietario había estado de acuerdo de inmediato, aunque Ann lo había encontrado extraño en ese momento. La señora continuó diciendo que muchos residentes tenían sus propias criaturas únicas. Algunos incluso tenían algo llamado Borsarks. La mención de tal nombre hizo que Ann se congelara de horror, imaginando una bestia peligrosa viviendo en el mismo edificio que varias familias. La vecina se rió y le aseguró que no eran peligrosos en absoluto. Ella le mostró una foto en su teléfono de uno de los tiburones de guerra, que resultó ser un animal pequeño del tamaño de un gato con el cuerpo de un gato, orejas de gato y la cara de un pequeño tiburón. Ann lo miró fijamente y le preguntó por qué su cara se veía así antes de devolver el teléfono. La señora simplemente sonrió y dijo que era adorable a su manera. Después de charlar un rato,
Le dijo a Anne que pronto preguntaría entre los otros residentes para ver si alguien reconocía a la criatura blanca y esponjosa. Anne le agradeció sinceramente, diciendo que le debía un gran favor por ayudar tanto, pero ella negó con la cabeza y dijo que era ella quien estaba en deuda por todos los problemas que había causado antes. Antes de irse, sugirió que la próxima vez podrían llevar a sus mascotas a pasear juntos con Hannah, Duri, Sam y Fluffy uniéndose. Anne fue tomado por sorpresa por eso y preguntó por qué era necesario caminar. La señora pareció sorprendida al escuchar que no había estado sacando a la criatura a pasear. Anne trató de justificarse diciendo que lo había llevado al veterinario ese mismo día, pero la señora pareció aún más preocupada. Explicó que un viaje tan corto no contaba como ejercicio adecuado para una criatura como esta y que estos animales necesitaban mucha actividad física para mantenerse saludables. Parecía genuinamente preocupada de que no pudiera manejarlo solo. Antes de que Anne pudiera responder, la señora simplemente sonrió de nuevo y dijo que lo descubriría pronto. Añadió que si alguna vez necesitaba ayuda, debería sentirse libre de preguntarle en cualquier momento. Con eso, se despidió con la mano y se fue. Anne se quedó allí por un momento después de que ella cerró la puerta todavía confundido por lo que había dicho. Murmuró para sí mismo preguntándose si estaba exagerando porque no podía imaginar que una criatura tan pequeña necesitara tanto ejercicio. Mirando a Fluffy, pensó que tal vez la señora estaba exagerando. Bostezando, Anne estiró los brazos y comenzó a caminar perezosamente hacia su dormitorio. Se dijo a sí mismo que ni siquiera tenía la energía para ir a la tienda, y mucho menos para llevar a la criatura a pasear. Pensó que simplemente agitar un juguete probablemente contaría como suficiente ejercicio. Con ese pensamiento, se dejó caer en su cama, demasiado cansado para preocuparse por cualquier otra cosa. La criatura saltó a la cama a su lado, acurrucándose cerca. Anne sonrió levemente y dijo que el pequeño debería ser hogareño como él porque quedarse en casa era lo mejor del mundo. Con un largo suspiro, se quedó dormido sin preocupaciones. Mientras Anne dormía profundamente, roncando suavemente, la criatura se paró justo enfrente de su cara, mirándolo fijamente con una expresión en blanco. Sus ojos comenzaron a brillar levemente, y una pequeña sonrisa espeluznante se extendió por su rostro como si hubiera estado planeando algo travieso todo el tiempo. Cuando llegó la mañana, la luz del sol llenó la habitación, pero el teléfono de Anne ya estaba desbordado con cientos de mensajes y 12 llamadas perdidas de su líder del equipo de planificación. Claramente se había perdido algo importante. Cuando el teléfono sonó por 13ª vez, la fuerte vibración finalmente lo despertó. Medio dormido, Anne extendió la mano aturdido y contestó la llamada. Con voz perezosa, preguntó quién era, solo para escuchar a una mujer gritando enojada al otro lado, exigiendo saber por qué no había respondido durante tantos días. Sobresaltado, Anne se levantó de la cama de golpe, su rostro palideció cuando se dio cuenta de que era su líder de equipo. Anne le gritó a su líder de equipo con una sonrisa sarcástica, preguntándole qué la había hecho llamarlo tan repentinamente. Su voz ocultaba una mezcla de sorpresa e irritación. La líder del equipo respondió que lo había llamado por el proyecto que le habían asignado. Le recordó a Anne que la fecha límite era hoy, y él había prometido entregar el trabajo por la mañana. Ahora ya era la 1 de la tarde, y estaba furiosa porque aún no lo había enviado. Anne se disculpó rápidamente y dijo que había estado ocupado y abrumado durante los últimos días. Solicitó un poco más de tiempo, prometiendo que terminaría y enviaría el proyecto antes de la cena. Después de un largo intercambio de argumentos y quejas, la líder finalmente accedió a darle tiempo extra. Anne le agradeció con gratitud antes de colgar la llamada. Se recostó en su cama y suspiró profundamente, diciéndose a sí mismo que solo había planeado descansar por un corto tiempo, pero se había desmayado por completo del agotamiento. Tan pronto como puso el pie en el suelo, sintió algo extraño. Un trozo de papel higiénico estaba pegado a su pie. Confundido, miró a su alrededor y se sorprendió al ver todo el apartamento en completo caos. Trozos de papel higiénico rasgados estaban por todas partes en su escritorio, en su computadora, sobre su ropa, incluso en su comida. Parecía como si una tormenta de nieve hubiera golpeado su casa. Mirando el desorden con incredulidad, gritó frustrado, preguntándose qué demonios había pasado durante la noche. Recogió trozos de papel higiénico triturado, gritando enojado que había sido un regalo del vecino, y ahora estaba completamente arruinado. Llamó a la criatura exigiendo saber si era ella quien había hecho esto. Anon escuchó un suave crujido entre la pila de papel higiénico. Cuando miró de cerca, encontró a la criatura durmiendo plácidamente dentro de los rollos, acurrucada como si fuera la cama más cómoda del mundo. Al ver esto, la cara de Anne se crispó de ira, y comentó sarcásticamente que la criatura debió haberse divertido mucho anoche. La levantó con ambas manos y la acercó a su cara. La criatura parpadeó somnolienta,
confundida por el ruido y los gritos, e hizo un pequeño sonido como preguntando qué pasaba. Ann no cambió su expresión y colocó silenciosamente a la criatura en la cama, diciéndole que se quedara quieta mientras se limpiaba la habitación. Comenzó a recoger todo el papel higiénico del suelo y lo apiló en el centro de la habitación, pensando que tal vez aún podría salvar algo metiéndolo en una bolsa. Pero antes de que pudiera hacer eso, la criatura saltó repentinamente de la cama directamente a la pila de papel higiénico como si fuera un patio de recreo. El montón explotó en el aire, y los pedazos volaron por toda la habitación de nuevo. Ann se quedó helado de incredulidad cuando todo el desorden volvió a como había estado antes. Suspirando profundamente, se sentó frente a su computadora decidido a averiguar qué le pasaba a esta criatura. Buscó en línea y encontró información que decía que este tipo de criaturas tenían la costumbre de anidar en materiales suaves y esponjosos. La publicación incluso incluía un anuncio de un kit de anidación que decía que era extra acogedor y costaba alrededor de 100. Ann negó con la cabeza y decidió no comprarlo ya que ya tenía mucho material suave de todo el papel higiénico destruido. Recogió la pila en una caja, y pronto la criatura se metió y comenzó a jugar felizmente dentro, completamente absorta en su nuevo nido. Al ver esto, Ann murmuró sarcásticamente que la criatura debía estar encantada después de usar 24 rollos de papel higiénico. Luego, Ann regresó a su escritorio y comenzó a trabajar en su proyecto. Sabía que si no lo terminaba antes de la cena, lo despedirían seguro. Se concentró tanto como pudo, demasiado ocupado incluso para comer, mientras que la criatura se quedaba detrás de él, observando en silencio y moviéndose como si estuviera planeando algo de nuevo. De repente, Ann escuchó un fuerte golpe desde la esquina de la habitación como si algo hubiera sido arrojado. Alarmado, corrió a comprobar qué había pasado. Para su consternación, vio que la criatura había derribado ambos botes de basura cerca de la puerta principal, esparciendo basura por todas partes. Inmediatamente se inclinó para recoger todo, reprendiendo a la criatura mientras limpiaba. Pero antes de que pudiera terminar, otro fuerte golpe vino de la sala de computadoras. Su corazón se hundió porque todo su equipo y documentos importantes se guardaban allí. Su rostro palideció, dándose cuenta de que este sonido solo podía significar problemas. Cuando entró corriendo en la habitación, vio a la criatura sentada justo encima de su tableta de dibujo, golpeándola con curiosidad. La silla, el teclado e incluso el soporte de la pantalla fueron derribados. La criatura miró fijamente las luces brillantes de la pantalla de la tableta, fascinada por ellas, mientras Ann permanecía congelado en la esquina, completamente sin palabras. Entonces Ann recordó de repente lo que la vecina le había dicho antes, que estas criaturas necesitaban mucho ejercicio y que no podría manejarlos si no las dejaba moverse lo suficiente. Dándose cuenta de la verdad, Ann admitió para sí mismo que había cometido un gran error al ignorar su consejo y pensar que estaba exagerando. Sin perder un momento más, corrió al mercado cercano y compró un arnés para mascotas y un juego de correa. Cuando regresó a casa, suavemente le puso el arnés a la criatura y sostuvo la correa firmemente en su mano. Le dijo a la criatura que iban a dar un paseo de inmediato. Jen se cambió rápidamente a ropa de calle, se puso la gorra y los zapatos, y sujetó la correa con fuerza mientras la criatura movía la cola y hacía ruidos alegres. Ann estaba hablando por teléfono con su jefe de equipo, diciéndole que en lugar de enviar los archivos para la cena de ese día, los enviaría a la mañana siguiente. Al escuchar que ella estaba de acuerdo, Ann se sintió aliviado y comenzó a agradecerle y elogiarla repetidamente. Después de terminar la llamada, sonrió levemente, feliz de que la fecha límite se hubiera pospuesto un poco más. Se dijo a sí mismo que si salía a caminar un poco y despejaba su mente, podría regresar, trabajar durante media hora y terminar todo con tiempo de sobra. Habiendo planeado su horario, miró a la pequeña criatura a su lado y dijo que estaban listos para salir a caminar. Han salió del apartamento con su ropa de calle, zapatos y gorra, sosteniendo la correa atada al pequeño arnés de la criatura. Miró hacia adelante con leve curiosidad, preguntándose qué tipo de cosas podrían encontrar afuera. Cuando llegaron a la puerta principal del apartamento, dos chicas universitarias pasaban por allí. Ann y la criatura se quedaron quietos como estatuas, sin moverse ni una pulgada. Cuando las chicas notaron a la pequeña criatura, se voltearon emocionadas, chillando que era muy linda y llamándola grifo tití esponjoso mientras trataban de llamar su atención. Ann permaneció rígido e inexpresivo, completamente congelado como un robot, mientras que la criatura casualmente comenzó a lamerse su propio cuerpo y acicalarse. Entonces quedó claro por qué Ann parecía tan congelado y sin vida. No tenía absolutamente ni idea de cómo pasear a una mascota. Era demasiado vago para molestarse en aprender y nunca lo había hecho antes. Se dijo a sí mismo que acababa de mudarse al vecindario y no conocía la zona en absoluto. El único paseo que hacía era a la tienda de conveniencia,
lo cual ahora cuestionaba si siquiera contaba como un paseo. Al darse cuenta de lo poco que realmente se movía, Anne entendió que tales viajes cortos nunca serían suficientes para una criatura rápida y enérgica como la que tenía. Justo entonces sintió que la correa tiraba bruscamente en su mano. Cuando miró hacia abajo para ver por qué, vio a la criatura mordiendo su propia correa e intentando jalarlo hacia adelante. La criatura le dio una sonrisa astuta y juguetona y agitó sus alas como si le dijera a Anne que la siguiera. Anne se sorprendió pero también se sintió aliviado al darse cuenta de que la criatura parecía saber más sobre caminar que él. Riendo de su propia inexperiencia, decidió dejar que la criatura tomara la iniciativa. Declarando que la criatura guiaría el camino mientras él solo la seguía, Anne entregó todo el control. La pequeña criatura se infló con orgullo y comenzó a caminar con ruidos alegres mientras Anne la seguía de cerca, confiando en ella por completo. Sin pensar a dónde iban, Anne dejó que la criatura lo guiara por las calles. Si la criatura tiraba a la derecha, él giraba a la derecha. Si iba a la izquierda, él iba a la izquierda, sin cuestionar nada. Él estaba sonriendo, convencido de que la criatura sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sin embargo, su confianza ciega rápidamente se convirtió en arrepentimiento cuando la criatura comenzó a guiarlo a través de caminos extremadamente estrechos y esquinas extrañas. Se apretó a través de pequeños callejones, trepó muros bajos e incluso intentó caminar por encima de las cercas como si estuviera haciendo parkour. Han luchó por seguirlo, tropezando y raspándose completamente sin aliento. Pronto la criatura lo arrastró a un espacio estrecho detrás de un gran edificio donde arbustos y paredes se cerraban con fuerza por todos lados. Una criatura con forma de búho posada en una pared cercana los observaba con curiosidad como preguntándose qué estaban haciendo. Finalmente, Anne perdió la paciencia y le gritó a la criatura que se detuviera. Tiró de la correa tratando de sacarla del espacio estrecho. La criatura se resistió, tirando con fuerza e intentando arrastrarse debajo de un coche aparcado, lo cual Anne se negó rotundamente a hacer. Plantó sus pies firmemente y gritó que no había forma de que se metiera debajo de un coche. El tira y afloja continuó con Anne tirando hacia atrás mientras la criatura se esforzaba hacia adelante con todas sus fuerzas. Frustrado, Anne gritó que la criatura nunca lo escuchaba y preguntó si le dolería obedecer solo una vez. Mientras luchaba, la vecina apareció caminando cerca. Al verlo luchando con la correa, gritó su nombre sorprendida, preguntándole si estaba sacando a pasear a la criatura esponjosa hoy. Anne asintió rápidamente, admitiendo que finalmente había decidido intentarlo como ella había sugerido, aunque ya se veía exhausto. Comenzó a quejarse de que la criatura lo había estado arrastrando por todo tipo de lugares ridículos como callejones, muros traseros y esquinas estrechas. La señora se rió y le dijo que lo estaba haciendo mal. Se suponía que él debía guiar a la criatura, no al revés. Dijo que lo habría acompañado para guiarlo si no tuviera que recoger a su hija de la escuela pronto. Antes de irse, se ofreció a darle algunos consejos sobre cómo pasear criaturas, lo cual Anne aceptó agradecido. De pie junto a ella estaba su propia mascota, un enorme Charizard de 3 cabezas. Cada cabeza hacía un ruido diferente mientras miraba con curiosidad a la pequeña criatura de Anne. La señora explicó que el área en la que se encontraban actualmente estaba demasiado concurrida para paseos adecuados y le contó sobre un lugar mejor para ir en su lugar. Dijo que ahí era donde Hannah, Dory y Sam, su Charizard de 3 cabezas, solían ir a pasear. El Charizard se inclinó y comenzó a lamer a la criatura de Anne con entusiasmo, las 3 cabezas turnándose hasta que su pelaje quedó completamente desordenado. Anne le agradeció a la señora por su consejo y dijo que intentaría ir allí. Ella sonrió y le dijo que disfrutara su paseo antes de irse. Anne miró a su criatura cuyo pelaje estaba erizado en todas direcciones después de haber sido lamido tanto. Suspiró y preguntó qué demonios acababa de suceder, pero la criatura solo parpadeó inocentemente hacia él. Luego, los dos se dirigieron hacia el lugar que la señora había mencionado, un parque cercano llamado Mount Park. El parque era hermoso, cubierto con hojas doradas de otoño, y tenía senderos adecuados para caminar sin tráfico. Había gente paseando tranquilamente, algunos solos y otros con sus mascotas. Anne miró a su alrededor sorprendido y dijo que nunca se había dado cuenta de que había un sendero tan agradable tan cerca de casa. La pendiente era un poco pronunciada, pero el ambiente era tranquilo y calmado. A su izquierda, vio a una mujer paseando a un gran grifo búho. Era mucho más grande y majestuoso que la pequeña criatura esponjosa de Anne. Lo admiró, diciendo que nunca antes había visto uno tan grande. Se veía increíble. También recordó que los grifos grandes como ese requerían una licencia especial, mientras que los más pequeños como el suyo no. Después de observar al grifo búho por un tiempo, Anne miró a su criatura y dijo que si otros grifos venían aquí a menudo, este debía ser un lugar realmente agradable para pasear.
Antes de que pudiera decir más, la criatura de repente tiró de la correa con fuerza y comenzó a correr a toda velocidad. Ann apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de ser arrastrado, tropezando tras él mientras se lanzaba por el camino. La correa se tensó y Ann gritó su nombre pidiéndole que se detuviera, pero no disminuyó la velocidad en absoluto. La criatura corrió directamente a través del sendero hacia los árboles cubiertos con hojas de otoño caídas, arrastrando a Ann detrás como una muñeca de trapo. Recordando el consejo de la vecina, Ann metió la mano en su bolsillo desesperado y sacó un churro de grifo, la golosina favorita de la criatura. Saltando, finalmente dejaría de correr, y realmente sucedió, sorprendiendo a Ann de que el truco realmente funcionara. Recordó que la tía vecina le había dado un consejo para darle a Fluffy una golosina y acompañar sus pasos mientras caminaba. Sonaba bastante simple, así que Ann decidió intentarlo. Para su sorpresa, funcionó perfectamente. Fluffy mordisqueó felizmente el churro y pareció disfrutar aún más del paseo. Fue más fácil de lo que Ann había imaginado, y se dio cuenta de que esto era lo que realmente significaba el entrenamiento de recompensa. Una vez que comenzó a darle golosinas a Fluffy mientras caminaba, la pequeña criatura lo entendió de inmediato y comenzó a caminar con calma a su lado. Ann no pudo evitar pensar que debería haber intentado esto desde el principio, pero al menos ahora se alegraba de haberlo hecho. Mirando el cartel de dirección adelante, notó que 3 lugares estaban cerca: el sendero para caminar, el observatorio y el parque. Ann le preguntó a Fluffy si quería echarles un vistazo y, cuando la criatura asintió alegremente, comenzaron a adentrarse en el bosque. Ann estaba disfrutando de la caminata, subiendo lentamente las escaleras y admirando las bonitas flores en el camino mientras Fluffy olisqueaba emocionado. La criatura estaba oliendo todo tipo de flores, a veces incluso estornudando cuando su nariz se irritaba, lo que hizo reír un poco a Ann. Pero cuando doblaron una curva, de repente notaron unas lindas criaturas marrones mirándolos fijamente, congeladas por la sorpresa después de ver al grifo. Ann pronto se dio cuenta de que estos pequeños animales estaban dispersos por todo el bosque, mezclándose con los árboles y arbustos. Después de un rato, sin embargo, Ann comenzó a sentirse cansado. Aunque Fluffy todavía tenía mucha energía para seguir adelante, a Ann le empezaban a doler las piernas. Después de todo, lo máximo que caminaba era a la tienda de conveniencia de al lado. Aún así, cuando levantó la vista y vio que solo quedaban unos pocos escalones, sintió una pequeña chispa de determinación. El brillo del sol poniente en la cima del camino le dio la motivación suficiente para terminar. Finalmente, al llegar a la cima, fue recibido con una vista impresionante, el sol hundiéndose detrás de los edificios distantes, pintando el cielo de naranja y rosa. Era hermoso más allá de las palabras. Tanto Ann como Fluffy se quedaron allí en silencio, empapándose del momento. Ann sonrió y le dijo a Fluffy que realmente no había sido un mal día en absoluto y que deberían volver a salir pronto. Pero justo entonces, escuchó un gruñido del estómago de Fluffy. Con una sonrisa impotente, Ann decidió que era hora de volver a casa. Cuando regresaron, Fluffy estaba tan exhausto por la caminata que se desmayó por completo en la cama, acurrucándose junto a Ann. Incluso Ann con su terrible resistencia estaba igual de agotado. A la mañana siguiente, sin embargo, su paz no duró mucho. Tan pronto como se despertó, su teléfono comenzó a sonar sin parar. Era su jefe de equipo gritando y regañándolo por no cumplir con la fecha límite y pidiendo otra prórroga. Ann suspiró profundamente, frotándose los ojos, ya lamentando no haber revisado sus correos electrónicos de trabajo la noche anterior. Llegamos a saber que el lugar donde vive Ann se llama el Distrito de la Luna en la ciudad de Jurami, una zona serena llena de amplios complejos residenciales. Mientras el chico caminaba, le dijo a Fluffy que se mudó allí porque la vivienda era más barata. Pero ahora que prestó más atención, se dio cuenta de que había mucha gente criando bestias fantásticas en esta zona. Ann ya había notado que rara vez veía tales bestias donde solía vivir antes. Hablando de eso, la vecina volvió a preguntarle a Ann de dónde se había mudado. Sabía que el chico solía vivir con su familia antes de independizarse. Casualmente, Ann había emparejado su horario de caminata con el de las tías, por lo que a menudo paseaban juntos. Durante estas caminatas, aprendió sobre el diseño de la zona e incluso aprendió algunos consejos útiles de ella. La tía le dijo una vez a Ann que había una zona peligrosa donde a veces aparecían bichos, advirtiéndole que tuviera cuidado. Ann se preguntó a qué tipo de bichos peligrosos se refería. Llegamos a saber que Ann se había mudado de Changmiao, una metrópolis bulliciosa. La tía ya conocía el lugar y comentó que Ann debía sentirse mucho más tranquilo en comparación con vivir en una ciudad tan ajetreada. Mencionó que Changmiao también tenía regulaciones estrictas para las bestias fantásticas debido a los altos rascacielos por todas partes. Las bestias aladas o acuáticas estaban completamente prohibidas allí.
La tía se preguntó por qué incluso las bestias acuáticas estaban prohibidas, y Anne explicó que una vez una bestia orca había entrado en las alcantarillas y crecido enormemente, creando enormes sumideros en cada tubo de desagüe. Fue un caos total. Gen luego preguntó si era legal criar grandes grifos en Jurami, y la tía le dijo que había algunos distritos cercanos con fincas privadas donde vivían muchos dueños de grandes bestias. Incluso dijo que una vez había visitado una de esas fincas y vio a alguien criando un dragón real. Anne no podía imaginar cómo alguien podría criar un dragón, sacudiendo la cabeza con incredulidad. La tía también mencionó que su hija estaba en un internado y que había un veterinario especializado en grandes bestias cerca. Prometió presentarle a Anne a su hija cuando viniera de visita. Mientras tanto, vemos que tanto Fluffy como la mascota de 3 cabezas de la tía estaban jugando felices juntos. Después de un rato, la tía dijo que era hora de que se separaran porque el jardín de infancia estaba justo adelante y tenía que recoger a su hijo. Anne sintió y prometió cuidar de su mascota mientras ella entraba. La criatura de 3 cabezas llamada Hannah, Duri y Sammy se sentaron junto a Anne mientras él decidía descansar un rato en un banco cercano con las mascotas. Pero de repente, Fluffy giró la cabeza y salió corriendo hacia algo en la distancia. Anne entró en pánico, dejando atrás a la mascota de 3 cabezas mientras corría tras él, agarrando a Fluffy con ambas manos. Para su sorpresa, descubrió que Fluffy no estaba en peligro en absoluto. Simplemente había visto un peluche dentro de una máquina de garras cercana y lo quería mucho. Anne suspiró aliviado, pero luego notó que Fluffy ahora estaba tratando de destrozar la máquina de garras para sacar el peluche. La mascota de 3 cabezas siguió de cerca, agarrando su correa por sí mismos. Anne rápidamente recuperó la correa y se agachó, diciéndole a Fluffy que se detuviera antes de que la rompiera. Pero al ver lo mucho que Fluffy lo quería, Anne revisó su billetera, preguntándose cuánto efectivo le quedaba. Sacó un billete y probó suerte en la máquina de garras. El primer intento agarró un peluche blanco, pero se resbaló y volvió a caer dentro. El siguiente intento atrapó un peluche de mono de aspecto realmente extraño que cayó en la ranura. Fluffy inmediatamente lo agarró con su pico, emocionado de que finalmente tuviera algo con que jugar. Anne miró el extraño peluche confundido tratando de averiguar qué se suponía que era, tal vez un orangután o un hombre de las cavernas. De cualquier manera, mientras a Fluffy le gustara, eso era todo lo que importaba. Pero entonces una de las 3 cabezas tocó el hombro de Anne. Cuando se dio la vuelta, se dio cuenta de que Hannah, Duri y Sammy también querían algo de la máquina. Anne se rió entre dientes impotente, sacó más dinero en efectivo y comenzó a jugar de nuevo. Después de varios intentos, finalmente logró conseguir 3 peluches más, uno para cada cabeza. Cuando cambia la escena, la tía sale del jardín de infancia con su hijo y se detiene en Zoo. Sus mascotas sostenían con orgullo sus propios peluches, moviendo sus colas alegremente. La tía se echó a reír e inmediatamente le entregó a Anne algo de dinero, aunque él trató de negarse. Ella le dijo que, dado que a las 3 mascotas les encantaban tanto los juguetes, debería aceptar el dinero como agradecimiento. Más tarde esa noche, de vuelta en su casa, Anne recibió guarniciones de la vecina, la tía, una vez más. Al darse cuenta de esto, sonrió pensando que al menos no tendría que preocuparse por la comida por un tiempo. Pero mientras pensaba en la comida, su estómago gruñó. De repente tenía hambre. Miró a Fluffy y le preguntó si debían cenar. Sin embargo, Fluffy estaba demasiado ocupado disfrutando de su nuevo y extraño peluche, abrazándolo y picoteándolo antes de finalmente quedarse dormido en su pequeña cama de papel higiénico con una sonrisa feliz. Anne lo miró con cariño, sintiéndose feliz de haber logrado conseguir ese peluche. Al menos ahora, Fluffy tenía algo con que jugar. Cuando la escena cambia de nuevo, vemos a Fluffy soñando pacíficamente. En su sueño, su antiguo dueño le había dado la misma clase de peluche y lo abrazaba feliz. Pero de repente, se despertó parpadeando confundido, preguntándose de qué se trataba ese sueño. Cuando Fluffy se despertó, vio que ya era el día siguiente y el chico seguía durmiendo en su cama con una suave luz matutina entrando por la ventana. Fluffy hizo algunos ruidos de gruñido que despertaron ligeramente a Anne por un segundo, pero el chico pronto volvió a dormirse. Fluffy comenzó a subir a la cama, pero cuando vio que su dueño seguía durmiendo, volvió silenciosamente a su pequeña cama de papel higiénico. Recogió el peluche y lo mantuvo cerca del chico, queriendo mostrárselo con orgullo. Anne, todavía medio dormido, parpadeó confundido preguntándose por qué Fluffy estaba haciendo eso. Cuando Anne se sentó, la pequeña criatura se subió a su pecho y se acurrucó, durmiendo profundamente con el peluche a su lado. Anne murmuró que Fluffy era pesado, pero a la pequeña criatura no le importó en absoluto, acurrucándose aún más. Ambos se quedaron dormidos de nuevo pacíficamente. Luego tenemos un breve flashback. Fluffy había plantado algo en el suelo que había comenzado a brotar. Cuando la escena cambió,
era de nuevo por la mañana y el amigo de Anne, Jin, apareció en la puerta llamando a Clary esta vez. Anne abrió la puerta y comenzó a cerrarla inmediatamente, no queriendo lidiar con él, pero Jin era persistente como siempre. Gritó a Anne para que lo dejara entrar porque quería ver al lindo y pequeño Clary. Anne lo corrigió diciendo que era Fluffy asterisco no Clary y que, como estaba molesto, Jin debería simplemente irse a casa en lugar de molestarlo. Pero Jin, siendo terco, entró de todos modos. Anne luchó, pero finalmente se rindió tratando de detenerlo. Jin miró a su alrededor preguntándose dónde estaba Fluffy, y Anne le dijo que la criatura estaba en su habitación escondida en su nido. Jin se sonrojó preguntándose qué clase de nido había hecho Anne solo para que Anne arruinara el momento diciéndole que era solo una caja de pañuelos. Anne decidió terminar algo de trabajo, diciéndole a Jin que se quedara callado por un rato. Pidió algo de pizza mientras esperaba ya que era barato y llenaba. Jin miró la caja de pañuelos improvisada, todavía encontrándola adorable y dándose cuenta de que Fluffy se escondía dentro de la pila de pañuelos blancos. Anne gritó de nuevo que su nombre era Clary asterisco, pero Fluffy. A Jin no le importó y llamó a Fluffy de todos modos, diciéndole que su amigo estaba aquí. Lentamente, Fluffy asomó la cabeza por los pañuelos, pero tan pronto como vio a Jin, se escondió de nuevo dentro. Jin encontró eso aún más adorable y se preguntó si Fluffy simplemente no quería jugar con él. De repente, Jin sacó una correa rosa que parecía un látigo, preguntándole a Fluffy por qué actuaba con timidez. Jin se puso nervioso, pidiéndole a Jin que se concentrara en pedir la pizza. Luego descubrimos que en realidad era un asterisco caña de pescar con cola de ratón asterisco, un juguete diseñado para estimular los instintos de caza en grifos pequeños o medianos. JYN extendió la caña y la agitó suavemente, tentando al grifo a salir de su caja. Fluffy se molestó al principio, pero JYN siguió haciéndolo, y pronto la pequeña criatura comenzó a disfrutarlo. Anne, mientras tanto, continuó trabajando en su computadora portátil. De repente, Fluffy saltó sobre la cabeza de Anne sobresaltándolo. Anne gimió y le preguntó a Jin por qué Fluffy actuaba tan hiperactivo, pero Jin le dijo que se relajara diciendo que Fluffy solo estaba jugando. Justo entonces sonó el timbre. La pizza había llegado. Los dos se sentaron a comer la deliciosa comida mientras a Fluffy se le daba un pequeño plato de plástico con algo para mordisquear. Anne se sintió aliviado de que su largo y estresante plazo finalmente hubiera terminado. Jin lo instó a comer más ya que la pizza era tan buena. Mientras comía, Anne notó que Fluffy estaba luchando con el juguete elástico de plástico, y no pudo evitar reírse. Anne le dijo a Jin que se había visto obligado a salir diariamente para caminar últimamente, generalmente durante 1 o 2 horas, y le hacía doler todo el cuerpo como si lo hubieran golpeado. Admitió que estaba demasiado cansado para trabajar eficientemente en estos días. Jin, sin embargo, le dijo que era bueno para su resistencia. Anne necesitaba el ejercicio. Incluso sugirió que Anne se uniera al club de caminata del vecindario, diciendo que él era parte de algunos. Anne frunció el ceño, diciendo que le resultaba incómodo conocer gente y preguntó por qué Jin se había unido a tales clubes cuando ni siquiera poseía una bestia de fantasía. Jin hizo una cara extraña y confesó que se unió a ellos solo para poder fotografiar criaturas lindas y adorables libremente. Anne suspiró y le dijo seriamente que no pusiera esa cara en público, pero Jin lo ignoró, sonriendo. Jin luego dijo que trajo algo divertido y preguntó si Anne quería verlo. Sacó un pequeño sombrero de policía hecho para mascotas y lo colocó en la cabeza de Fluffy. La criatura se veía aún más adorable, e incluso Anne quedó impresionado, preguntando dónde lo había conseguido Jin. Aprendimos que Jin era en realidad bastante profesional. Guardaba accesorios lindos como ese para proyectos de fotografía e incluso tenía más atuendos listos. A Anne le gustó la idea de un mini desfile de moda para Fluffy, vistiéndolo como un lindo oficial de policía y haciéndolo posar. El grifo parpadeó, claramente confundido mientras Han se reía diciendo que ningún criminal podría resistir tal lindura. El siguiente atuendo fue un smoking, haciendo que Fluffy pareciera un caballero refinado, un grifo elegante de alto estatus. Luego vino un atuendo de estilo punk, que molestó a Fluffy mientras tiraba las gafas porque no podía ver a través de ellas. Jin se dio cuenta de que el fondo en casa era demasiado simple para buenas fotos, y Anne recordó que era hora de su caminata diaria de todos modos. Ambos estuvieron de acuerdo y se dirigieron afuera. Jin seguía llamándolo Clary mientras Anne seguía corrigiéndolo, pero ahora incluso Fluffy parecía molesto. Todavía no habían comenzado a caminar correctamente ya que Jin seguía deteniéndose para tomar más fotos. Al darse cuenta de que Fluffy se estaba aburriendo de los interminables flashes de la cámara, Anne sugirió que regresaran a casa. Justo entonces, una voz gritó desde atrás. Una joven reconoció a Jin y sonrió, diciendo que era agradable volver a verlo. Tenía un grifo de color rosa propio vestido adorablemente, captando instantáneamente la atención de Fluffy.
La mujer llamó a Jin una vez más, diciéndole que era elegante encontrarse con él aquí, y que era encantador verlo. Jin llamó a la dama como Min, preguntándole cómo había estado y si le gustaban las fotos editadas que Jin le había enviado la última vez. Min le dijo al hombre que hizo un gran trabajo, y su cuenta de Instagram se inundó de corazones, y las notificaciones de su teléfono no se detenían. An se preguntó quién era la dama, y Jin le informó al chico que ella era una cliente habitual de fotografía. Pero Min notó algo y se dejó caer inmediatamente, gritando después de notar a Fluffy y diciéndole que era un grifo blanco tan lindo. Preguntó si esta era la especie de tití esponjoso, incluso elogiando el atuendo de la criatura y diciendo que le quedaba bien. Min se volvió hacia Ann, preguntándole si era el dueño de Fluffy y si podía acariciarlo. Ann informó con calma a la chica que Fluffy estaba de mal humor y podría morderla si lo tocaba. Pero antes de eso, la dama comenzó a hacerlo, y Fluffy instantáneamente se veía muy feliz mientras ronroneaba. Ann se dio cuenta de que la criatura era solo un mocoso que actuaba de manera diferente según el género, e incluso Min se dio cuenta de que la criatura era un coqueteo. Ann se preguntó por qué Fluffy solo lo mordía a él cada vez que intentaba hacer lo mismo. Pero entonces Ann de repente miró hacia abajo y vio que la dama tenía su propio grifo. La felicitó y le dijo que su grifo estaba tan bien educado, preguntándose si estaba entrenado correctamente. La dama se agachó, recogió el grifo y le dijo a Ann que su nombre era Peach. A la señora le sorprendió que Ann no conociera al grifo. Incluso el grifo estaba sonriendo mientras Min le decía que era raro que alguien todavía no supiera quién era Peach. Se preguntaba si deberían mostrarle a Ann lo que había conseguido la mascota. El grifo estuvo de acuerdo, y Min le dijo a Peach que hiciera una pose linda. La mascota sonrió adorablemente poniendo ambas patas en sus mejillas. Para Jin, esto fue suficiente para tener una hemorragia nasal, e incluso estaba funcionando en Fluffy, quien se sonrojaba intensamente mientras respiraba profundamente. Al ver eso, Min le preguntó a Ann si esto le decía algo ahora, pero Ann claramente no tenía idea de lo simple que era. Tanto Min como Peach se sorprendieron por esta reacción de Ann, y Jin inmediatamente vino al rescate, disculpándose con Min y diciéndole que Ann era un tipo completamente ignorante de las tendencias y un poco alejado del mundo. Tanto Min como Peach estaban llorando a un lado, mientras Jin le decía a Ann que esto era decepcionante incluso para él porque, pasara lo que pasara, debería haber sabido sobre la grifo Peach y lo famosa que era en realidad. Jin explicó que Min era una influencer mágica de bestias con 500.000 seguidores en Instagram y sus videos en realidad estaban explotando en YouTube. Esa publicación que acaba de hacer el grifo obtuvo 1 millón de visitas. Vemos a un lado que incluso Fluffy se sintió atraído por Peach y el algoritmo de todos los dueños de Griffon la recomienda. Pero también vemos que Peach rechazó inmediatamente a Fluffy, quien mostró su actitud. Ann le informó a Jin que estaba olvidando una cosa crucial mientras Min los grababa a ambos dándose cuenta de que se veía lindo. Ann le dijo a Jin que solo tenía a Fluffy durante una semana, y su algoritmo de YouTube todavía estaba lleno de transmisiones de juegos y repeticiones de desafíos infinitos. Era el algoritmo típico de un hombre adolescente, lejos de cualquier cosa linda. No había forma de que algo tan pequeño y adorable apareciera sin que él buscara sobre los grifos en absoluto. Jin se dio cuenta de que fue su error, y Ann lo descartó. Pero como Ann sabía que Jin era realmente famoso, se preguntó si podía pedirle al hombre un pequeño favor. Jin se preguntó qué era, y Ann no podía creer que el hombre olvidara que Fluffy todavía necesitaba encontrar a su dueño. Cuando la escena cambió, vimos que Min se conmovió después de escuchar toda la historia. Ella le dijo a Ann que era muy amable y prometió ayudarlo dentro de todos sus límites. El chico agradeció nerviosamente a la señora mientras Jin recogía a Fluffy una vez más, llamándolo Cloudy una vez más, sin querer separarse de él, pero Ann gritó que su nombre era Fluffy y no Cloudy. Min sugirió que deberían intentar algo simple y filmar a Ann y Fluffy juntos para ver la reacción de Instagram porque encontrar al dueño sería mucho más fácil después de que el video se volviera viral. Tanto Ann como Fluffy se sentaron cerca del banco con miradas extrañas en sus rostros, preguntándose qué estaba pasando. JYN los llamó a ambos, diciéndoles que si se quedaban demasiado quietos, entonces no iba a funcionar porque se suponía que este era un video realmente bueno. Ann se preguntó qué se suponía que debía hacer porque no tenía ni idea, y el hombre sugirió que, como ambos eran demasiado rígidos, no podían usar ninguna filmación. Además, explicó que, dado que eran una pareja perfecta, deberían simplemente vivir juntos. Pero Ann no estaba listo para acoger a Fluffy. Mientras tanto, vimos que Peach en realidad estaba mirando una hermosa mariposa y comenzó a ir hacia ella mientras Min todavía estaba ocupada con la sesión de fotos. Vimos que Peach iba cada vez más lejos siguiendo a la mariposa. Intentó atraparla, pero cuando la mariposa entró en el bosque, Peach comenzó a aplaudir. Fluffy lo notó y se preguntó qué estaba haciendo la grifo hembra.
Intentó atrapar la mariposa y finalmente saltó, la agarró y se puso muy feliz. Pero como todavía estaba en el aire, se encontró con una mascota de 2 cabezas una vez más y se estrelló contra una de sus cabezas. Ambas mascotas comenzaron a llorar, y una de las 2 cabezas estaba enojada por haber sido golpeada por ella. Peach no sabía qué hacer, pero la mascota de nuestro chico, Fluffy, vino al rescate, colocándose entre la hembra y la criatura de 3 cabezas. Esto impresionó mucho a Peach porque Fluffy había venido a salvarla de inmediato. La criatura de 2 cabezas comenzó a enojarse y estaba haciendo ruidos como si estuviera hablando con Fluffy, diciéndole que una de sus cabezas estaba doliendo demasiado. Pero Fluffy no escuchó y comenzó a llorar en voz alta, tan fuerte que ambas cabezas inmediatamente retrocedieron para no dañar a Peach. El chico tampoco estaba listo para retroceder, y de repente, el dueño de la criatura de 2 cabezas vino desde atrás, llamándolos y diciéndoles que se fueran a casa. Ambos sabían que frente a su propio dueño, no podían hacer nada malo, así que se dieron la vuelta y regresaron, haciendo ruidos extraños. Fluffy estaba realmente orgulloso de haber protegido a la hembra y se volvió hacia Peach, pero ahora la grifo hembra tenía una reacción totalmente diferente. Era como si se hubiera enamorado de Fluffy. Inmediatamente se acercó al grifo blanco y frotó su pelaje contra él. Tanta atención hizo que Fluffy se sonrojara mientras la criatura se preguntaba por qué la hembra había tenido un cambio de opinión tan repentino. Pero todo iba bastante bien, así que a Fluffy no le importó e hizo algunos ruidos encantadores. La escena volvió al parque donde vimos que Ann estaba realmente cansado de todo este material de filmación mientras Min y Jin hablaban entre ellos. La señora se quejó de que sus reacciones no destacaban mucho, y Jin sugirió que simplemente filmaran a las criaturas en lugar de las manos juntas. Pero el chico les dijo que estaba cansado y que ahora quería irse a casa. De repente, notó algo que ambos adultos no pudieron. Se preguntó dónde estaban realmente Fluffy y Peach. Justo entonces, salieron corriendo del área del bosque, ambos jugando y divirtiéndose. Jin notó inmediatamente que los 2 grifos se habían acercado mucho. Cuando Gen le preguntó a Fluffy dónde había estado, la criatura ronroneó con orgullo mientras Peach lo miraba continuamente y se frotaba contra Fluffy. Ann se dio cuenta inmediatamente de que algo estaba pasando mientras Jin estaba ocupado haciendo clic en las fotos, y Min se sorprendió. De repente, algo hizo clic en la mente de Ann cuando imaginó que tal vez los futuros de ambos grifos iban a ser salvajes. Se sorprendió al darse la vuelta, al escuchar a Min, quien también se dio cuenta de que a Peach realmente le gustaba Fluffy. Ann estaba presenciando lo mismo que había imaginado, e incluso cuando Fluffy intentaba tener algo de espacio personal, Peach no lo dejaba y seguía frotándose contra él. Cuando la escena cambió, pasó el tiempo unos días después. Vimos que Ann estaba desplazándose a través de carretes en su algoritmo típico, preguntándose qué pasaría si un ratón fuera golpeado por un taser. El video explicó que cuando los electrodos perforan la piel, causa un dolor extremo. Mientras tanto, Fluffy estaba jugando con su extraño peluche, pero luego lo dejó y comenzó a dormir en la cama. De repente, apareció una notificación en el teléfono de Ann. No era otro que Jin quien había compartido un video. Era el mismo video que habían tomado en el parque junto con Peach, y acababa de ser subido a la cuenta de Instagram de Min. El chico se dio cuenta de que ya había recibido toneladas de visitas en tan poco tiempo. Incluso Fluffy notó el video, y Jin le dijo que resultó bastante bien. Jin dijo que la popularidad de Cloudy no era una broma, y Ann lo corrigió una vez más, diciendo que era Fluffy. Incluso Min estaba lista para filmar nuevamente con Ann pronto, y Jin se preguntó si también deberían convertirse en influencers de Butiverse, ya que tenía cantidades locas de dinero. Pero Ann era demasiado perezoso para esas cosas, sabiendo que una vez era suficiente para este tipo de cosas. Cuando su estómago comenzó a gruñir, Ann se preguntó si estaban olvidando algo, pero decidió ignorarlo y le dijo a Fluffy que simplemente deberían comer. La escena cambió de nuevo. Vimos que Fluffy y Ann estaban afuera en la tienda de conveniencia, pero comenzó a llover mucho. Cuando volvieron a casa, tanto Ann como Fluffy estaban empapados. El chico no podía creerlo. A pesar de que acababa de ir a la tienda de conveniencia, de repente comenzó a llover, y toda la escena fue un desastre. Luego notó a Fluffy, quien estaba completamente empapado y cubierto de barro. Incluso cuando Ann trató de atraparlo, la criatura escapó rápidamente y corrió hacia la cama. Ann gritó, diciéndole a la criatura que no subiera, pero ya era demasiado tarde. Toda la cama ya estaba sucia por su culpa. Ann se angustiaba por la escena, diciéndole a Fluffy que acababa de cambiar las sábanas hoy, y ahora estaban arruinadas. Ann lloró un poco y le dijo a Fluffy que no lo dejaría salirse con la suya, inmediatamente lo levantó y declaró que era hora del baño. Cada rincón de Fluffy iba a ser limpiado aunque odiara el agua. A medida que la escena cambia dentro del baño, vemos algunos artículos cosméticos especiales junto con un champú refrescante y un gel de baño.
Anne estaba llenando una tina con agua de la ducha mientras se preguntaba si a Kang le encantaría el agua porque a los grifos realmente les gustaba. Incluso la pequeña criatura estaba mirando el agua constantemente sin falta, lenta pero segaramente hundiendo sus patas en el agua y salpicándola. Kang lo estaba disfrutando, haciéndolo varias veces, mientras Anne se preguntaba qué estaba haciendo la criatura. Solo con la idea de divertirse, giró la ducha hacia Kang, quien saltó del agua en estado de shock, y Anne se rió con orgullo mientras se burlaba de él. Pero ahora Kang estaba enojado, y saltó directamente a la bañera, salpicando toda el agua junto con la ducha, lo que empapó completamente a Anne. Después de un rato de jugar, Kang estaba disfrutando del agua fría y calmante, mientras que Anne, completamente mojado, se preguntaba si al grifo realmente le gustaba. Al darse cuenta de que probablemente también debería lavarse, Anne se quitó la camisa y comenzó a limpiar a la pequeña criatura para que no quedara suciedad en ninguna parte. Después de eso, Kang se enjuagó y sacudió su cuerpo salvajemente, lo que mojó a Anne una vez más. Después de que Anne se secó, vemos que mientras se aplicaba un champú refrescante en el cabello, Kang estaba tratando de abrir la puerta del baño, pero no se abría en absoluto. Después de un rato, tanto la criatura como Anne estaban completamente frescos y disfrutaban de la noche. Anne le preguntó a Kang si también se sentía renovado después del baño relajante, pero pronto se dio cuenta de que Kang podría resfriarse si se quedaba mojado. Inmediatamente sacó un secador de pelo y lo apuntó hacia Kang decidiendo secar su pelaje, pero la criatura quedó completamente sorprendida después de mirar la boquilla del secador de pelo. Saltó del camino y comenzó a correr. Anne se preguntó qué había pasado cuando Kang comenzó a moverse en todas direcciones, disparándose frenéticamente como una onda y yendo directamente debajo de las mantas para esconderse. Anne no podía entender que estaba mal. Kang estaba asustado y haciendo ruidos extraños mientras miraba la boquilla del secador de pelo. Anne, sin darse cuenta del problema, le dijo a Kang que saliera porque eran sábanas nuevas y se iban a mojar y humedecer, y Kang se resfriaría. Pero la criatura no estaba lista para salir. Cuando vio el secador de pelo colocado frente a él, comenzó a saltar frenéticamente incluso dentro de las sábanas. Al ver eso, Anne finalmente se dio cuenta de que Kang tenía miedo del secador de pelo. Llamándolo, Anne le dijo a la criatura que no era nada y que no daba nada de miedo. Anne inmediatamente guardó el secador de pelo mientras Kang salía lentamente de las sábanas y bajaba. Anne explicó que era solo un trozo de plástico y que todo estaba bien, pero al escuchar eso, Kang comenzó a golpear el secador de pelo con sus patas. Después de que no pasó nada, volvió a las sábanas, todavía no del todo convencido. Lentamente, mientras la criatura golpeaba de nuevo, Anne lo levantó junto con las sábanas que lo cubrían por completo. Kang se estaba molestando, y Anne le dijo que no iba a usar el secador de pelo en absoluto. Pero como estaba lloviendo afuera, Anne sabía que si Kang no secaba su pelaje, realmente podría resfriarse. Le dijo a Kang que bajara al suelo porque había encendido la calefacción del suelo a toda potencia, e incluso la criatura se dio cuenta de que el suelo era agradable y cálido. Kang se rindió y se desplomó en el suelo. Anne notó que la criatura parecía un pequeño pastel de arroz pegajoso y se preguntó si él también debería acostarse ya que el calor se sentía como un sauna y no estaba nada mal. Le dijo a Kang que se asegurara de secar su pelaje uniformemente hasta que estuviera completamente seco, diciendo que siempre podrían lavar las sábanas si se ensuciaban, pero no se permitía enfermarse. También le explicó a la criatura que no podían encender la caldera cada vez, por lo que Kang tendría que superar las cosas aterradoras eventualmente. De repente, Anne notó que estaba lloviendo muy fuerte de repente, y justo entonces sonó el timbre. Anne abrió la puerta para ver a Jim parado allí, completamente empapado, sosteniendo una bolsa de comida de la tienda de conveniencia. Jim se preguntó por qué el piso estaba tan caliente, pero Anne ignoró todo y le dijo que había una toalla adentro para secarse el cabello. Mientras Jim miraba alrededor, vio el secador de pelo inmediatamente tomándolo para secarse el cabello, y eso fue suficiente para asustar a Kang de nuevo. El grifo comenzó a agitarse salvajemente como una onda, mientras que Jim parecía confundido y preguntó qué le pasaba a Chloe. Anne lo corrigió rápidamente, diciendo que el nombre del grifo era Kang, mientras que la criatura seguía corriendo y hurgando en pánico. Fuera de la casa, alguien que llevaba una bolsa grande entró en el edificio, una señora que pensó que debía ser un vecino ruidoso que se acababa de mudar cerca. A medida que la escena cambia a la mañana, vemos que tanto Kang como Anne se están despertando. Mirando por la ventana, notaron que después de llover durante unos días, el clima finalmente era genial. Al ver un clima tan agradable, Anne le dijo a Kang que deberían ir a caminar ya que necesitaban algo de fotosíntesis después de tanto tiempo. Kang estuvo de acuerdo, moviendo la cola y dejando que Anne le pusiera la correa mientras salían del edificio. Sin embargo, en el momento en que salieron por la puerta principal, ambos comenzaron a sudar inmediatamente.
Anne se preguntó qué estaba pasando porque el sol estaba abrasador. Rápidamente volvieron corriendo al edificio, y Anne abrió el informe de noticias, que decía que después de la lluvia, se esperaba que las temperaturas se mantuvieran por encima de los 35 grados Celsius por el momento. Debido al aguacero repentino, el verano había llegado antes de lo habitual este año. Hacía tanto calor que incluso el piso estaba tibio, y tanto Anne como Kang estaban sudando como locos, preguntándose qué podían hacer. Anne se dio cuenta de que debía ser aún más difícil para Kang con todo su pelaje grueso, y la criatura estaba haciendo algunos ruidos extraños que sonaban como quejas. Jen pensó que tal vez Kang le estaba diciendo que no hablara porque hacía demasiado calor. Decidió encender el aire acondicionado y se levantó, tratando de recordar dónde había colocado el control remoto después de mudarse. Una vez que lo encontró, encendió el AC, pero cuando se abrieron las aletas, su cara feliz inmediatamente se convirtió en sorpresa. En lugar de aire fresco, el aire acondicionado comenzó a escupir llamas, y Anne se dio cuenta de que estaba soplando aire caliente. La habitación se volvió aún más caliente, y era insoportable para Kang. A medida que la escena cambia, vemos a Anne llamando frenéticamente al centro de servicio. Pero el personal le dijo que, dado que tenían demasiadas citas, lo más pronto que un técnico podría visitar sería en una semana. Anne preguntó si alguien podía venir antes porque la temperatura estaba subiendo sin parar, pero la recepcionista se disculpó, diciendo que aunque su fuerza laboral estaba a plena capacidad, todavía no era suficiente. Prometieron que Anne recibiría el servicio lo más rápido posible. Al escuchar eso, Kang se molestó y golpeó con su pata el teléfono, cortando la llamada. Anne suspiró dándose cuenta de que tendrían que conformarse con el ventilador durante una semana hasta que se arreglara el aire acondicionado. Pero Kang seguía golpeando el teléfono peligrosamente, así que Anne le dijo que se detuviera. Decidiendo refrescarse un poco, Anne abrió el congelador para tomar una bebida fría, y una ola de aire fresco salió corriendo. Se sintió celestial. Kang se quedó allí sintiendo que estaba en el Ártico, disfrutando de la refrescante brisa. Pero tan pronto como Anne cerró la nevera después de sacar su bebida, el calor regresó instantáneamente. Kang se dio la vuelta y vio a Anne bebiendo la bebida fría una y otra vez, completamente renovado y sin siquiera pensar en él. Mientras Anne se sentaba en su silla de juego, Kang lentamente comenzó a abrir la puerta de la nevera con todas sus fuerzas. Aunque su cara estaba tensa, no se detuvo hasta que logró abrirla lo suficiente como para sentir el aire fresco de nuevo, incluso cuando Anne le dijo que no lo hiciera. La escena cambia a la noche. Tanto Anne como Kang estaban ahora dentro de una tienda de conveniencia. Anne estaba comiendo helado sintiéndose vivo de nuevo después de sufrir en el calor todo el día. Le dijo a Kang que también le compró comida húmeda para grifos, así que deberían ir a casa a comer. Kang parecía feliz, pero entonces Anne notó algo. Una de las plumas de Kang en su ala derecha estaba rota y sobresalía. Cuando Anne se agachó e intentó quitárselo, Kang lo mordió repentinamente, haciéndole gritar de dolor. Incluso cuando Anne intentó sujetarlo para comprobar si estaba herido, Kang se negó a que le tocara el pelaje. Liberándose de su correa, Kang salió corriendo hacia el edificio mientras Anne se levantaba lentamente y corría tras él, gritando su nombre. Afortunadamente, ya estaban cerca de la casa, y Anne se dio cuenta de que Kang simplemente corría hacia la puerta porque tenía hambre. Pero entonces, tanto Anne como Kang notaron a una mujer durmiendo justo enfrente de la puerta, bloqueando la entrada. Al ver eso, Anne se detuvo y se preguntó qué hacía una mujer borracha frente a su casa. Vemos que la señora estaba bloqueando por completo la entrada de la villa, y Anne se preguntó qué debía hacer. Pero Fluffy fue más directo. Él cargó directamente contra las rodillas de la mujer, haciéndola despertar lentamente mientras murmuraba que le dolía el estómago. Anne pensó por un momento, luego le ofreció un helado con sabor a naranja, diciendo que podría ayudarla ya que no se veía bien. Sorprendida pero agradecida, la mujer abrió el helado y comenzó a comerlo felizmente, claramente aliviada mientras la dulce frialdad aliviaba su resaca. Antes de que Anne pudiera decir algo más, la señora misma le preguntó si era del apartamento 301. Mirando al grifo, también parecía saber que su nombre era Fluffy, pero algo extraño sucedió esta vez. Fluffy no hizo ningún escándalo cuando la bella dama lo levantó. La mujer notó la pluma rota y cuidadosamente la arrancó aunque Fluffy luchó un poco. Ella fácilmente la quitó y lo bajó de nuevo, todavía sosteniendo su helado mientras le decía a Anne que el procedimiento estaba hecho y el grifo ya no se sentiría incómodo. Mientras Fluffy corría de vuelta a Anne, el chico lo revisó. Fluffy estaba molesto pero bien, y Anne vio que la pluma había salido limpiamente. Entonces la señora le dijo a Anne que no debía dejar al grifo solo porque lo estaba evitando. Ella explicó que una pluma rota necesitaba ser removida adecuadamente para que una nueva creciera bien y dijo que como el dueño del grifo, Anne debería haberlo sabido. Dándose cuenta de su malentendido, Anne rápidamente explicó que él era el dueño de Fluffy.
La mujer parecía sorprendida y confundida, preguntándose qué estaba pasando. Justo entonces, la vecina salió del edificio, llamando a la señora, dirigiéndose a ella como Kang, y preguntándole qué hacía afuera en lugar de volver a casa. Pero tan pronto como la vecina notó a Ann parado allí, también lo reconoció como el chico del apartamento 301. Entonces, para sorpresa de Ann, la señora, Kang, de repente llamó a la vecina su mamá, lo que sorprendió tanto a Ann como a Fluffy a la vez. Todavía claramente borracha, Kang saltó hacia su madre, quien inmediatamente comenzó a regañarla por oler a alcohol. Kang, por otro lado, seguía diciéndole a su madre lo hermosa que era, haciendo la escena aún más incómoda. Ann miró a Fluffy y susurró, preguntándose si esta era la misma hija que su vecina había mencionado antes, la llamada doctora de bestias míticas. Al escuchar eso, Fluffy asintió y mostró un signo de paz confirmando que era ella en verdad. Mientras la escena cambiaba, vimos a Fluffy comiendo su comida mientras se frotaba el estómago como si algo no estuviera bien. Mientras tanto, Ann estaba absorto en sus pensamientos, todavía pensando en la pregunta anterior de Kang sobre si él era realmente el dueño de Fluffy. Se dijo a sí mismo que solo era un guardián temporal, luego le preguntó a Fluffy si podrían encontrar a su verdadero dueño algún día. A Fluffy no pareció importarle y simplemente rodó por el suelo actuando lindo. Ann se negó a caer esta vez, sabiendo que probablemente lo morderían de nuevo si lo tocaba. Así que con una idea, Ann decidió frotar la barriga de Fluffy con el pie en su lugar. Para su sorpresa, al grifo realmente le gustó, volviéndose tímido mientras Ann parecía sorprendido, preguntándose por qué la criatura lo disfrutaba tanto. Al día siguiente, la escena cambió de nuevo al refrigerador. Ann lo abrió y se dio cuenta de que se habían quedado sin agua fría. Decidió salir un rato a comprar algo. Antes de irse, le preguntó a Fluffy si quería ir a caminar, pero notó que la criatura no estaba tan animada como antes. Fluffy se veía cansado e incluso había dejado parte de su comida sin comer. Ann se preguntó si era el calor y decidió que saldrían a caminar más tarde cuando el sol se pusiera. Cuando salió, Ann de repente vio a alguien tropezar y dejar caer sus cosas. Cuando se apresuró a abrir su puerta, se dio cuenta de que no era otra que su vecina de al lado, la doctora Kang. Parecía nerviosa, y después de una pausa incómoda, simplemente dijo hola, sintiéndose incómoda por su segundo encuentro. Pero a diferencia de otros, Ann sabía cómo iniciar una conversación, y vio las baquetas que la señora había dejado caer, preguntándose qué hacían dentro de la bolsa de una doctora de bestias. Kang nerviosamente le dijo al chico que estaba en una banda como un hobby e inmediatamente comenzó a disculparse, pensando que había sido realmente grosera ayer porque tuvieron una cena de banda por primera vez en un tiempo, y su mamá la había regañado mucho. Mientras tanto, vemos que su mascota de 3 cabezas estaba realmente feliz trabajando con la señora, e incluso Ann le dijo que no se disculpara porque, gracias a ella, Fluffy estaba bien, e incluso sacó la pluma rota. Kang explicó que ahora sabía todo sobre cómo Ann estaba criando temporalmente a Fluffy, lo cual no era una decisión fácil en absoluto, felicitándolo por ser increíble. Pero para Ann, no era tan increíble porque cuando se mudó, Fluffy ya estaba allí, y no tenía otra opción. Kang decidió saludar rápidamente a la linda criatura, preguntándose si podía verlo. Pero cuando Ann gritó, de repente notó el extraño silencio. Sabía que Fluffy era curioso, así que debería haber estado asomándose y causando un alboroto ahora, pero no estaba pasando nada. Dándose cuenta de que algo podría estar mal, Kang inmediatamente entró al edificio, y ambos entraron a la habitación donde estaba Fluffy. Vieron a la linda criatura con la cara pálida vomitando toda la comida que había comido. Ann entró en pánico, preguntándose qué pasaba mientras veía a Fluffy temblar. Kang examinó inmediatamente la comida y la olió. La cara de Ann se puso pálida mientras llamaba a Fluffy, preguntándose qué hacer. Kang le dijo que no había nada malo con la comida y le preguntó si había alguna señal de advertencia esa mañana. Nerviosamente, Ann dijo que no había nada fuera de lo común, pero luego recordó que de camino a la tienda, había notado a Fluffy durmiendo y no comiendo mucho. Dándose cuenta de que esas eran señales, le dijo a Kang, quien dijo que era probable un caso de indigestión aguda y que como Fluffy podría deshidratarse, necesitaban llevarlo al hospital que ella conocía. Gen inmediatamente recogió a la criatura temblorosa pensando que si tan solo lo hubiera cuidado mejor, las cosas habrían estado bien. La escena cambió al hospital donde Ann estaba perdido en sus pensamientos hasta que Kang le preguntó en qué estaba pensando. Por un momento, Ann se quedó en blanco, sin darse cuenta de lo que quería decir. Kang explicó que había estado en silencio por un tiempo, así que supuso que se estaba culpando a sí mismo por lo que le había pasado a Fluffy. Ann no lo negó y admitió que todo esto era nuevo para él. Había entrado en pánico y no sabía qué hacer. Aunque solo habían estado juntos durante algunas semanas, Fluffy se estaba abriendo, y Ann lo estaba conociendo,
pero este tipo de situación seguía siendo difícil. Kang sonrió y le dijo a Ann que estaba creciendo espléndidamente como un guardián principiante. Cuando Ann comenzó a divagar de nuevo, diciendo que era el dueño de Fluffy, Kang lo interrumpió, diciendo que incluso como guardián temporal, seguía siendo un guardián. Así como los pensamientos de Ann estaban llenos de Fluffy, tal vez los pensamientos de Fluffy también estaban llenos de él. Pensar el uno en el otro hizo una relación maravillosa entre el guardián y la bestia compañera. Kang le aconsejó que no trazara una línea incluso si una despedida pudiera llegar algún día porque el tiempo que estaban pasando juntos era genuino. Ann se sorprendió por sus palabras y le dijo que pensaba que era alguien que solo usaba palabras duras debido a su apariencia intimidante, pero ella lo había ayudado de muchas maneras e incluso había dicho cosas tan amables. Kang, furiosa, se levantó y gritó que realmente no entendía de moda y había juzgado a una dama por su apariencia. Mientras Ann se disculpaba, el médico salió de la sala de operaciones y llamó al guardián de Fluffy, diciéndole a Ann que la digestión de Fluffy se había asentado, y que ahora estaría bien. Ann agradeció al médico y vio a Fluffy eructar mientras solo miraba a la bella dama y no a él, pero este comportamiento no sorprendió a Ann. Él ya sabía lo coqueto que era Fluffy. Aún así, mientras la criatura estuviera sana, eso era todo lo que importaba. Se fueron a casa después. Más tarde, el aire acondicionado de Ann finalmente funcionaba y disfrutaba del aire fresco. Como se había cancelado una cita anterior, el técnico había venido rápidamente a arreglarlo, haciendo que Ann finalmente se sintiera vivo. En ese momento, Fluffy comenzó a golpear su plato pidiendo comida. Ann le dijo a la criatura que se callara porque el doctor había dicho que Fluffy necesitaba estar en una dieta controlada, y volver a colapsar después de unos pocos días sería malo. Cuando Ann abrió la nevera, vio la comida que Kang había dejado con una nota diciéndole que comiera bien. De repente, recordó a la señora y se preguntó si debería pedirle a Kang que comiera con él. La escena cambió a la puerta del vecino, donde alguien estaba saliendo. Ann pensó que era la tía vecina y preguntó si podían comer algunos pasteles de arroz juntos, pero cuando miró más de cerca, vio a una chica abriendo la puerta con una mascota siguiéndola afuera. Eso fue suficiente para sorprender a Ann mientras la señora le preguntaba qué pasaba, mientras que Ann, incrédulo, le preguntó a Kang quién era ella, incapaz de reconocerla. Después de esta pregunta, Kang se quedó atónita por unos momentos y luego se dio cuenta de que estaba afuera sin maquillaje, con el rostro pálido. Inmediatamente golpeó a Ann en la cabeza con el codo y le dijo que estaba siendo muy malo. Mientras tanto, ambas mascotas se estaban conociendo y dándose la mano. Cuando la escena cambió, vimos a todos sentados juntos, tomando bebidas frías junto con pasteles de arroz y pollo frito mientras las mascotas jugaban. La tía vecina le dijo a Ann que se alegraba de que Fluffy estuviera bien, ya que se había sorprendido mucho cuando escuchó la historia por primera vez. Ann le dijo que todo fue gracias a Kang que todo salió bien. La tía inmediatamente dijo que era bueno tener una hija tan buena que les trajera comida deliciosa y abundante, pero cuando la miró, vio que Kang todavía estaba haciendo pucheros mientras la hermana pequeña de Ann se reía y le decía a su mamá que Ann no reconoció a Kang porque no llevaba maquillaje. Kang inmediatamente le preguntó a la niña si todavía era bonita sin maquillaje, y la niña respondió que era como Cenicienta. Ann interrumpió rápidamente, diciendo que no fuera bonita, sino que se veía muy diferente sin maquillaje. Kang le dio a la niña algunos billetes como recompensa por hablar por ella, luego se volvió hacia Ann y le preguntó cuánto y de qué manera era bonita. Al escuchar todo esto, la madre de la niña le advirtió a Kang que si no bajaba el tono, iba a recibir un golpe directo en la cara. Todos comenzaron a comer el delicioso pollo frito mientras Kang disfrutaba de una cerveza y la niña jugaba con Fluffy mientras rodaba por el suelo. Ann se sorprendió al ver cuánto disfrutaba Kang bebiendo, pero la señora se sorprendió aún más de que él no lo supiera. Después de todo, la cerveza y el pollo eran la combinación perfecta. Ella preguntó si Ann quería un vaso, pero él dijo que no era un buen bebedor. Kang no escuchó y le dijo que si quería agradecerle apropiadamente, debería tomar al menos una copa. La tía vecina se puso nerviosa y le dijo a Ann que no tenía que beber si no quería, preguntándose a quién se parecía su hija. Pero Ann la detuvo de reprender a Kang, diciendo que había pasado un tiempo desde que bebió de todos modos, así que podía manejarlo. Tan pronto como abrió la botella, toda la efervescencia estalló, y Kang se quejó de que era un desperdicio. La tía vecina se levantó rápidamente para agarrar algunos pañuelos, pero Ann no derramó ni una gota y se lo bebió todo de un trago, disfrutándolo por completo. Kang lo felicitó por mantener bien su licor, y después de varias botellas de cerveza, la escena cambió de nuevo. Kang ahora estaba pegando pegatinas por todo Fluffy y su propia mascota mientras Ann y Kang hablaban. La señora explicó que los grifos eran criaturas sabias y espirituales con fuertes habilidades empáticas, incluso capaces de leer las emociones humanas.
Por otro lado, Fluffy se estaba molestando un poco mientras la niña seguía jugando con él. Kang continuó, explicando que los grifos también eran comunicadores claros, lo que los convertía en compañeros divertidos. Gen preguntó en qué se especializaba Kang como doctora de criaturas míticas y ella dijo con orgullo que trabajaba con especies grandes, especialmente grifos. Ella los cuidaba en el Servicio de Parques Nacionales, que administraba las regiones montañosas y onduladas. Mientras tanto, la niña estaba jugando al doctor con Fluffy, quien estaba actuando como un paciente no dispuesto. Kang explicó que en las zonas montañosas, los jinetes de grifos eran esenciales para la vigilancia de incendios forestales y los estudios ambientales, y su fuerte resistencia y sentidos agudos los hacían perfectos para rescatar excursionistas. La tía vecina se acercó y le dijo a la niña que dejara de molestar a Fluffy porque se estaba molestando, diciendo que era hora de irse a la cama aunque ella quisiera jugar más. Ann estaba asombrado por todo lo que Kang estaba explicando, pero Kang lo restó importancia, diciendo que no era tan especial ya que las bestias míticas y los humanos habían vivido juntos durante mucho tiempo. Incluso invitó a Ann a que la visitara alguna vez. Entonces, curiosa, preguntó qué hacía Ann para trabajar, ya que nunca parecía salir. Ann se sonrojó y le dijo que dibujaba un poco y que actualmente estaba trabajando en ilustraciones e inserciones. Al escuchar eso, la niña sintió curiosidad y le preguntó si podía dibujar, llamándolo tío, lo que sorprendió a Ann porque no pensaba que fuera tan viejo. Ella le pidió que dibujara a Pinky Pink para ella mientras Fluffy, molesto, arrancaba todas las pegatinas y las arrojaba al sofá. Gen ya sabía que era Pinky, y Kang admitió que dibujar también era su pasatiempo, aunque no era muy buena en eso. Le preguntó a Ann si podía criticar uno de sus dibujos, pero antes de que pudiera responder, la niña declaró que el dibujo de su hermana no se parecía en nada a Pinky Pink. Ann abrió el libro de dibujo, esperando algo bueno, pero lo que vio fue una pesadilla horripilante en lugar de una criatura linda. Después de un breve silencio, volteó la página con calma, dobló el libro y le preguntó a la niña qué quería que le dibujara. Kang fue completamente ignorada y no le gustó eso en absoluto, levantándose enojada. Cuando la escena cambió, ya era de mañana. Ann se despertó en su cama con el libro de dibujo a su lado y Fluffy durmiendo junto a él. Sentía que la cabeza le iba a estallar. Tenía la garganta seca y el cuerpo pesado. Mientras se estiraba, vio a Fluffy todavía medio dormido y recordó que Kang le había pedido que dibujara a Fluffy también. Se dio cuenta de que le habían pedido que dibujara un montón de cosas anoche, así que debió haber traído el libro de dibujo a casa en su estado de ebriedad. Decidiendo que debería devolverlo más tarde, abrió el libro y su rostro se puso rojo brillante. Lo cerró rápidamente dándose cuenta de que había dibujado muchas cosas anoche. Cuando Fluffy vio el libro cerrado, intentó abrirlo de nuevo, y justo cuando lo hizo, Ann lo llamó, diciéndole que era hora de comer. Fluffy salió corriendo y el libro se cayó abierto, revelando un dibujo bellamente detallado de nada menos que Kang, haciendo que Ann se sonrojara aún más.